La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Pues me he hecho mecenas por tantas y tantas y tantas razones que no he encontrado ninguna para no serlo. Buenos días. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Yo creo que es una conferencia que deja un sabor de boca agridulce. Deja un sabor de boca agridulce porque, aunque a mi juicio pesa lo positivo, hay algunos elementos que hemos echado en falta. Ha sido positivo el poder imponer ese compromiso con la agenda multilateral a pesar de las dificultades que hemos tenido. Ni me cogía el teléfono y por eso que no espere nada del lunes, porque lo que va a encontrar es un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva nacionalista, anticonstitucional, de un socialismo que ha perdido su esencia. Yo le decía a los varones socialistas, que me imagino que también serán citados a Moncloa: rebelaros. No podemos recabar la ayuda de quienes no la quieren prestar. Y la derecha no se siente concernida por la gobernabilidad. Piensa que esto es cuestión de otros. Yo invito a que, si tenemos que tomar una decisión, y sobre todo si es valiente y entendemos que las decisiones importantes han de ser valientes, hagámoslas ya, antes de que se aborten, antes de que se frustren, antes de que empecemos a hablar de una cosa hecha cuando no lo está. Now, do you support that deal? Yes! They do. They all back it in. We have 100% support. We would get it in before Christmas. We've just been going over the... Bendecimos a los militares, bendecimos a los policías, y hay un nuevo tiempo en Bolivia. Bolivia tiene dueño y se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados desplegaron e insisten en una feroz e inescrupulosa campaña desestabilizadora en la región. Lo hacen retomando la aplicación brutal de la doctrina Monroe, con la que la actual administración de Washington se ha comprometido de manera abierta y prepotente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos coincide plenamente con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Chile se han violado gravemente los derechos humanos. Además, en general, coincidimos con las recomendaciones que ahí se hacen y nosotros le pedimos reiteradamente que el gobierno aplique urgentemente esas medidas. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Violador eres tú. El violador eres tú.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa donde tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este mundo tan cambiante, tan convulso, tan complejo. Y lo hacemos gracias a la ayuda, a la participación de numerosas oyentes de este programa que están repartidas por todo el mundo y que se comunican con su país, con sus raíces a través de este hilo de Ariadna que es la cafetera. Y por fin es lunes y eso significa que volvemos a la rutina, a la normalidad y que podemos hoy comentar aquí lo que ha estado ocurriendo a lo largo del fin de semana. Bien, como se han presentado las conclusiones de la cumbre climática que se estaba celebrando en Madrid, hoy hablaremos sobre eso. De nuevo, más dilaciones, de nuevo una cumbre que se cierra sin acuerdos de relevancia a pesar de la extraordinaria urgencia que denuncian los científicos para atacar la crisis climática. Si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado. Por eso hoy os proponemos un hashtag, #la cafetera COPCAO. #la cafetera COPCAO. Y os pedimos que lo utilicéis en las redes sociales, en Twitter, para que podamos organizar la conversación, para que podamos comentarlos, para que podamos generar un debate en torno a esto y que participéis de este mismo hashtag como ya están haciendo. Isabela, muy buenos días. Ángel Trianero, buenos días. Pedro García, Libertino Francachela, muy buenos días. Xavi, buenos días. Malasombra, Ventura Vilés, Cristian Rosselló, Tine Viera, Luchando hasta el fin, Juana Lux, Laura Noguera, bueno, muchísimas personas Viti que se están incorporando a esta hora y a quienes pedimos que participen en el debate comentando a través de ese hashtag sus ideas en torno a las conclusiones de esta cumbre climática y a una vez más la oportunidad de haber cerrado algo y que finalmente, sin embargo, ha terminado siendo cerrado en falso. Bueno, pues hoy conversaremos sobre esto con Juan Lupe de Urualde. Normalmente hablamos los martes en la cafetera, pero adelantaremos este espacio. Mañana hablaremos de feminismo porque, teníamos una cierta urgencia en tratar este asunto para que nos explique con detalle en cuáles han sido esas conclusiones y cuál ha sido el cierre de la conferencia organizada por Naciones Unidas. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, de lunes. Tu fin de semana lo dices como si fuera algo malo. No, lo digo bien. Lo he dicho con actividad, con energía, con 2 cafés en el cuerpo. María ya está agarrándose al techo. Bueno, luego comentaremos con María y también ya sabéis que abriremos el espacio para la agenda cafetera. Os pedimos que esas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener relevancia en la prensa y que pasan desapercibidas en los medios de comunicación, es uno de los mayores reproches que reciben los grandes medios de comunicación. Que nos las hagáis llegar para que podamos incorporarlas a la agenda cafetera, esa página que abrimos en este programa para, contraponerla a la agenda setting, a la agenda que marcan los grandes medios de comunicación. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Ahora veréis que las portadas de los periódicos hoy tienen su foco colocado precisamente en la cumbre del clima. Hoy es uno de los asuntos más enfocados por la prensa internacional, aunque también en la prensa nacional, en la prensa española, la mirada todavía está puesta en las conversaciones entre partidos políticos. Todavía estamos a tiempo de que se pueda celebrar, pero ya en tiempo de descuento, una investidura antes de Navidad. Parece altamente improbable, pero todavía se dan los márgenes para que eso suceda. Y como eso significaría que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, necesitaría reunir los acuerdos de aquí a entonces, pues hay algún enfoque que podemos ver hoy en las portadas de los periódicos que vamos a analizar a continuación. Pero en todo caso, imaginaos, eso tiene a la oposición, a la derecha, muy inflamada. Critica la posición de los varones socialistas. Pablo Casado, el líder del Partido Popular de la derecha española, y dice que tienen que rebelarse y les pide a los varones socialistas, aquellos que estáis en contra, rebelaos. Ni me cogía el teléfono y por eso que no espere nada del lunes, porque lo que va a encontrar es un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva nacionalista, anticonstitucional, de un socialismo que ha perdido su esencia. El problema no es Pedro Sánchez. El problema es el PSOE que preside Pedro Sánchez. Y por eso yo le decía
a los varones socialistas, que me imagino que también serán citados a Moncloa. Rebelaros. Rebelaos, decía Pablo Casado a los varones socialistas. Hoy tiene previsto este líder político reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa y allí es de suponer que le trasladará estas mismas palabras. Lo malo de la grandilocuencia, lo malo de haber estado inflamando el debate político durante años es que ahora ya no resulta muy verosímil todo esto. España se iba a romper de la mano del Partido Socialista y a quien le montaron dos convocatorias en las urnas en Cataluña fue a Mariano Rajoy, a la derecha. Si España se iba a romper, se rompió de la mano de la derecha. Cuando está vendiendo o arrodillándose, decían, Pedro Sánchez frente al constitucionalismo, traicionándolo. Bueno, pues quien hizo las mayores transferencias fue José María Aznar, uno de los líderes de la derecha. Las mayores transferencias que se han hecho nunca a Cataluña se hizo en la legislatura de José María Aznar, a Jordi Pujol. Y además una semana después de aquello, ¿os acordáis? Frente a la sede del Partido Popular, Pujol, enano, habla castellano. Coreaban quienes fueron allí a felicitarse por la victoria de José María Aznar, pero como no tenía mayoría suficiente tuvieron que pactar. Pactaron con el partido de Jordi Pujol entonces en Cataluña y abrieron la mano a las mayores transferencias, tanto económicas como de derechos, que se han vivido nunca entre Cataluña y el Estado español. De forma que, hombre, el Partido Popular tiene más que callar que hablar. No es que sea muy relevante, porque en realidad ya nos hemos acostumbrado un poco a lo superlativo, y en el debate público, pues claro, cuando uno está en la oposición grita mucho, y al Partido Popular eso se le da bastante bien, a la derecha se le da muy bien. Así que, como decía un viejo líder socialista, cuando les decíamos desde aquí, desde la cafetera, vais a tener una legislatura complicada, y contestaban, sí, pero ¿tú crees que se está mejor en la oposición? Bueno, pues el Partido Socialista hoy, Pedro Sánchez tiene reunión primero con Pablo Casado, a quien acabamos de escuchar, después con Inés Arrimadas a las 11 y Ábalos, uno de los altos cargos del socialismo actual, critica la posición del Partido Popular. No podemos recabar la ayuda de quienes no la quieren prestar. Y la derecha no se siente concernida por la gobernabilidad. Piensa que esto es cuestión de otros. Yo invito a que, si tenemos que tomar una decisión, y sobre todo si es valiente y entendemos que las decisiones importantes han de ser valientes, hagámoslo ya, antes de que se aborten, antes de que se frustren, antes de que empecemos a hablar de una cosa hecha cuando no lo está. Y quiero decir también que estamos hablando de una investidura. Primer paso y necesario para abordar realmente un proceso de debate, de diálogo, de lo que queráis. Pero sin eso no hay nada. Eso decía Ábalos, que es el secretario de organización del Partido Socialista y que decía que es el momento de tomar decisiones, y ponía en efecto el foco en estos dos tiempos, porque ahora se le da mucha importancia a la investidura y entonces parece que todo es trascendental lo que estamos viviendo. Pero a esto nos tiene bastante acostumbradas la política en general, no la política española, en general la política. Nos tiene muy acostumbrados a presentar ante los medios como fundamental, como algo trascendental, lo que en realidad es algo coyuntural. Y lo digo por lo siguiente, porque después de la investidura, que se arreglará o no, veremos, pero después vendrá la aprobación de los presupuestos. También se nos presentará como una situación trascendental que debe ser abordada, una ocasión única. Después de los presupuestos vendrán otras oportunidades legislativas para las que habrá que buscar mayorías. Quiero decir con esto que no es tan trascendental este momento que estamos viviendo, que no es tan caro para Esquerra Republicana dar el apoyo. Todo el mundo da por hecho que terminará dándolo. Se cree que probablemente después de Navidad, eso por lo menos es lo que sibilinamente sugieren los oscuros callejones de la corte madrileña. Esquerra Republicana lo va a hacer, porque entrar en realidad en la investidura no es algo tan complicado para un partido político, justificarlo internamente. Es que luego va a tener muchas oportunidades. Pero cuidado, porque en Madrid, en estos días, esto ya forma más bien parte, como digo, de las especulaciones, del territorio de las especulaciones, no de la información, pero se habla mucho sobre
las posibilidades de que la ecuación cambie, de que el Partido Socialista, ante un hipotético fracaso en la investidura, termine tendiendo la mano al Partido Popular, al que acabamos de escuchar, a Casado, que aparentemente se negaba a esa opción, y a Ciudadanos. Ciudadanos sí está más abierto a esa opción. Honestamente creo que es difícil que esto ocurra, pero todavía hay quien se plantea, ahora, ¿es posible que gire el Partido Socialista? Yo creo que es difícil. En primer lugar porque creo que la oferta de Pedro Sánchez a la izquierda ha sido sincera y que la militancia socialista no perdonaría eso. La militancia. Otra cosa es algunos varones, a los que ha interpelado precisamente Pablo Casado, que verían con buenos ojos eso de que el Partido Socialista llegase a un gran acuerdo de coalición con el Partido Popular. Todavía hay algunos varones que aspiran a eso, y sobre todo algunos vetustos socialistas, algunos de los que ya están fuera incluso de las ecuaciones del partido, de los que están fuera ya de las, digamos, de los lugares de mando del partido, viejos socialistas que ahora se pasean por las tertulias políticas de la ultraderecha aplaudiendo cualquier gesto de la derecha y criticando siempre a la izquierda. Estos aplaudirían, claro, les vendría muy bien un acuerdo con el Partido Popular, se habría recuperado la sensatez, dirían. Bueno, no parece probable que Pedro Sánchez acepte esa oferta, porque parece que la oferta a la izquierda, parece que la oferta a Podemos es sincera, y lo digo honestamente. Y creo de verdad que no le perdonaría a la militancia socialista. Ya tendrían que decir, que vender muy bien, que ha sido el impedimento de la izquierda lo que ha imposibilitado llegar a un acuerdo. Y luego además es que hay una trampa en esto, porque a nadie se le escapa que una vez que el Partido Socialista le ha tendido la mano a Esquerra Republicana, una vez lo ha hecho, ya no tiene marcha atrás. Porque si, imaginaos que de pronto Esquerra Republicana dice que no, y se ve obligado el Partido Socialista a buscar nuevos aliados. Para el Partido Popular es muy fácil dejar caer al PSOE con el argumento de que ha tendido la mano a Esquerra Republicana y machacarle en las elecciones, en unas hipotéticas elecciones, con eso. Es verdad que es una operación de alto riesgo porque nadie quiere ir a unas elecciones. El PP no quiere por si Vox irrumpe. El PSOE no quiere por si esta vez han recibido demasiados votos, más de los que habían calculado ellos que recibirían. A nadie le interesan mucho unas elecciones. A Podemos, obviamente tampoco, porque eso supondría que habría quien les castigaría por no haber conseguido alcanzar el acuerdo. Ese podría ser uno de los escenarios. Así que a nadie parece interesarle una nueva convocatoria electoral. Quizá a Vox, pero al resto no parece muy claro. Pero teniendo, como tendría el Partido Popular encima de la mesa, ese argumento, ustedes le han tendido la mano a Esquerra Republicana, mucho menos le va a interesar al Partido Socialista, de manera que esa ecuación yo la descartaría. Es posible porque en política lo hemos visto todos, absolutamente todo. Ya hemos visto en este país más elecciones de las que nunca nos habríamos imaginado, pero no parece nada probable en este momento. Bueno, el caso es que Esquerra Republicana está demandando algunos cambios en la retórica del gobierno. Eso es más o menos fácil de justificar para el PSOE. También incluso está exigiendo que se abra el diálogo con Cataluña. Eso es más bien fácil, ya lo había dicho el Partido Socialista el año pasado, ya se había reunido con Torra en julio del año pasado, lo recordáis, lo hemos comentado aquí en el programa en numerosas ocasiones, a pesar de que la derecha dice, cambia el statu quo, Pedro Sánchez decide volver a reunirse con Torra. Esto ya estaba anunciado hace un año, no es una novedad, y aunque lo lleven a portada los periódicos en estos días. Pero bueno, mientras tanto, dice el periódico La Razón que Sánchez busca una mesa de comunidades como coartada para facilitar esos encuentros con el presidente Torra. Ante la ronda de llamadas a los presidentes autonómicos, Moncloa quiere camuflar la bilateralidad con los independentistas y las cesiones a Esquerra Republicana y estudia un formato en el Senado para calmar las críticas de los varones socialistas. La tesis que mantiene la prensa de derecha es demasiado difícil de explicar, de manera que tengo la impresión de que no va a calar mucho. Calará unos días, pero no mucho. Esquerra Republicana ha pedido bilateralidad, ha pedido conversaciones de Estado a Estado, de presidente de gobierno a presidente de la Generalitat. Bueno, contado así, a la ultraderecha le parece muy duro, inasumible. En realidad esto siempre ha sido así. El presidente de la Generalitat siempre se ha reunido con el presidente del gobierno. Y de hecho, no son considerados homólogos. Da igual que hablemos de esa comunidad autónoma o de cualquier otra. Pero siempre ha habido interlocución. Ha pasado con Andalucía, ha pasado con Castilla y León, ha pasado con Galicia, y daba igual el color político. Ahora bien, se habían roto las conversaciones en los últimos meses por las continuas llamadas a
autodeterminación o a la unilateralidad en los procedimientos o por las críticas lanzadas desde la Generalitat por la prisión de algunos presos políticos que están en la cárcel. Y esto había enturbiado las relaciones. Unas relaciones que, insisto, ya el año pasado se habían anunciado que se iban a retomar, que se iban a recuperar cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura. ¿Os acordáis? Pues bien, ahora Pedro Sánchez quiere volver a reunirse con Torra. Es una de las exigencias de Esquerra Republicana. Pero en todo caso, o por lo menos abrir ese espacio de bilateralidad. Pero en todo caso, para hacerlo Pedro Sánchez lo que se ha buscado, dice La Razón, que es una coartada. Ha decidido llamar también a todos los demás presidentes autonómicos. Una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos. A esos son a los que interpela la derecha diciéndoles: sublévense, varones socialistas, díganle a Pedro Sánchez que no están dispuestos a las concesiones que les están demandando. Pero las concesiones que está demandando Cataluña se van a afrontar más o menos pronto. Por ejemplo, el corredor mediterráneo. Todo el mundo es perfectamente consciente en Madrid, incluso la derecha más radical, de que las cuentas no se sostenían en Cataluña. Y eso es lo que ha derivado, en buena parte también, en el 1 de octubre y en este empujón al independentismo. Las cuentas... Había numerosas dificultades, había transferencias pendientes, había necesidades financieras para la región de Cataluña, por ejemplo, el corredor mediterráneo. Esto tiene que ser abordado en algún momento. Y luego hay problemas también identitarios, que tienen que ser abordados, relacionados con la lengua. También hay asuntos relacionados con mayor autodeterminación que está pidiendo Cataluña y que son perfectamente asumibles para un Estado. Perfectamente asumibles, por ejemplo, relacionados con la justicia, relacionados con transferencias de... cuestiones relacionadas con los transportes. Hay cosas que se pueden hablar. Y hay cosas que hay que hablar. La derecha se va a inflamar. La derecha, utilizará toda la batería de discurso, de retórica inflamada para decir que se está transgrediendo la Constitución española. Hasta ahora, los únicos que están abogando por romper la Constitución española son los de Vox, que están pidiendo que las autonomías desaparezcan. Así que... pero es verdad que el lío lo vamos a tener sobre la mesa, pero hay conversaciones que son perfectamente verosímiles y que para intentar bajar un poco la soflama que hemos estado viviendo y este estado de tensión que hemos estado viviendo entre Cataluña y España, hay que afrontar esa conversación. Y no pasa nada, no sucede nada por hacerlo. Para el periódico La Razón, la negociación con Esquerra Republicana abre al PSOE un problema interno, dice, de difícil digestión. Y ya estaban empezando a dar señales de revuelta. El pacto con los independentistas es un problema de difícil administración para la mayoría de los varones socialistas. Esto es llamativo. Es verdad que hay algún varón socialista que no está contento con el pacto con Esquerra Republicana, porque hay comunidades autónomas que no quieren que sus derechos se vean menoscabados mientras crecen otras situaciones financieras como las de Cataluña. Y entonces hay comunidades autónomas del Partido Socialista, Castilla-La Mancha, Andalucía, donde los varones ven que eso supondría una merma en el reparto territorial, y eso les preocupa. Pero claro, la estrategia que utilizan los periódicos de la derecha, algunas veces cuando nos preguntan, dicen, pero ¿cómo habría que atacar al discurso de la extrema derecha? Digo, pues exactamente igual que hacen con el discurso de la izquierda. Fijaos, ponen énfasis sistemáticamente en las divisiones internas. Para el periódico La Razón, el pacto con los independentistas es un problema de difícil administración para la mayoría de los varones socialistas. ¿Cuál es esa mayoría de varones socialistas? Solo lo sabe la mente del director de La Razón. Algunos han mostrado discrepancias, es cierto, y sobre todo las han mostrado quienes ya ni siquiera forman parte de la primera línea del Partido Socialista. Pero hoy es portada en el periódico La Razón. Casado da por hecho el pacto con Esquerra y reiterará su no. Lo hará hoy, dice el periódico La Razón. También habla de la salida a los mercados de la Junta de Andalucía. El Gobierno ha bloqueado la salida a los mercados argumentando que las cuentas que dejó la hoy ministra María Jesús Montero incumplieron el objetivo de estabilidad, deuda política y regla de gasto. Montero bloquea las cuentas de la Junta que ella misma aprobó, dice el periódico La Razón, que también lo lleva la derecha. Están haciendo mucho énfasis en esto. También lo lleva el periódico ABC, Montero, una de las ministras más cercanas al presidente, y en portada, hablando con Pedro Sánchez. Sánchez asalta las cuentas andaluzas. El Gobierno interviene en la Junta, argumenta que excedió el déficit en unas décimas en 2018 con Susana Díaz de presidenta y la actual ministra de Hacienda como consejera. La Junta denuncia que la Moncloa no es tan inflexible con Cataluña porque necesita el apoyo independentista y boicotea las reformas del Gobierno PP
Ciudadanos. Así que, fijaos la contradicción en la misma portada. Para el periódico ABC, Pedro Sánchez está interviniendo las cuentas de Susana Díaz. Pero el actual gobierno de esa comunidad, que es PP Ciudadanos, dicen que les están boicoteando sus propias reformas. No serán las cuentas de Susana Díaz. ¿Será que lo están excediendo por las propias reformas que dicen están siendo boicoteadas? Y además añaden que es que con ellos se es inflexible, pero con Cataluña se es generoso. Así que están reconociendo lo que ocurre en las cuentas. En fin, bueno, el caso es que esto en la portada del periódico ABC hoy, mientras en el periódico El Mundo la Vía 221 refleja al votante del PP mejor que el plan de Casado. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, que no sabemos muy bien de qué está hablando. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, y hoy lo que sí que está en las portadas de todos los periódicos es la cumbre del clima, las conclusiones presentadas. La cumbre de la emergencia climática acaba en frustración, dice el periódico El Mundo. Decepción entre los participantes por la incapacidad de los gobiernos de lograr un acuerdo para regular el mercado de derechos de carbono. Ayer escuchamos a la ministra Rivera diciendo que la cumbre dejaba un sabor agridulce. Yo creo que es una conferencia que deja un sabor de boca agridulce. Deja un sabor de boca agridulce porque, aunque a mi juicio pesa lo positivo, hay algunos elementos que hemos echado en falta. Ha sido positivo el poder imponer ese compromiso con la agenda multilateral a pesar de las dificultades que hemos tenido. Sabíamos que hay grandes países que no querían acelerar la acción climática. Es verdad que no tocaba formalmente este año, pero también es verdad que había una demanda muy fuerte de que así lo hiciéramos. Y a pesar de todo, se ha conseguido esa llamada, ese compromiso a reforzar la acción climática, hacerlo formalmente a partir del año 2020 y guiados por la ciencia, que seguramente es la segunda victoria importante que hemos conseguido. Bueno, pues esto hoy llega a las portadas de los periódicos y lo vemos con ese titular en la portada del periódico ABC, también en la portada del periódico El País. La cumbre del clima acaba sin lograr su mayor objetivo. La cita fracasa en su intento de regular los mercados de emisiones de carbono. Los países solo pactan un llamamiento para aumentar los esfuerzos en 2020. Y el secretario general de Naciones Unidas ayer mostró su decepción. Estoy decepcionado con estos resultados, dijo. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy precisamente con Juan López de Uralde. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Bueno, pues se cerró la COP25 finalmente sin lograr este mayor objetivo. Es en lo que coincide hoy toda la prensa global y lo vemos con grandes titulares en todos los medios de comunicación, pero necesitábamos una interpretación algo precisa sobre lo que ha ocurrido y para eso hemos adelantado este espacio de medio ambiente y de ecología que todos los martes, sabéis, abrimos aquí en La Cafetera de la mano de Juan López de Uralde. Juan López de Uralde, buenos días. Buenos días, Fernando. Porque necesitábamos un poquito de claridad en esto. Claro, acaba sin lograr su mayor objetivo. Tú nos habías advertido, en todo caso, que las cumbres en realidad solamente se entienden cuando las miramos en conjunto, una tras otra, pero sí parece haber un cierto consenso en que hay decepción por el resultado, ¿no? Claro, a ver si podemos en este rato profundizar un poco más allá de los titulares, ¿no? Porque a mí lo que me da miedo es que nos quedemos en la superficie y se dé pábulo a un discurso muy destructivo de, bueno, las cumbres no sirven para nada. No, el problema no es ese. El problema es que los gobiernos, sobre todo los más poderosos,
Estados Unidos, China, la India, Brasil, no tienen voluntad política para hacer frente al cambio climático. Entonces, a veces nos quedamos en la herramienta, ¿no? Y decimos, bueno, es que la cumbre no vale para nada. El problema es que aquellos que tienen que tomar las decisiones, los más poderosos, no quieren tomarlas, se resisten a tomarlas. Entonces, lo único que hace el proceso internacional es intentar, digamos, alargar el chicle, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a... ¿qué es lo que ha pasado en Madrid? ¿Qué ha pasado en Madrid? Pues básicamente que han dicho, bueno, ya en 2020 tomamos la decisión. Es decir, nuevamente se retrasa, se reconoce que el Acuerdo de París es insuficiente, se reconoce que con los compromisos actuales el cambio climático aumentará por encima de los 3, la temperatura aumentará por encima de los 3 grados, se reconoce de alguna manera la impotencia absoluta para hacerle frente a esta situación con estos gobiernos bloqueando, y se dice, bueno, pues ya en 2020, es decir, de alguna manera se está, diciendo, reconociendo que no se está ni escuchando a la calle, ni escuchando a la ciencia, y no se están tomando las medidas que hay que tomar. Pero no nos olvidemos del papel de las grandes corporaciones y de estos países que son que están cooptados por esas grandes corporaciones, ¿no? Que finalmente es lo que hace que todo esto pues no consiga avanzar un año tras otro. Y Juancho, vemos la principal queja en los medios, es verdad que además sí que se percibe muy claramente que se intenta insuflar, te iba a decir, no sé si depresión un poquito en los activistas por el cambio climático, frustración, ¿no? Porque ese es un titular muy repetido, frustración para aquellos que intentan combatir esto. Pero el principal reto, en efecto, era regular el mercado de los derechos de carbono, y esto es lo que ha quedado frenado. Sí, bueno, había dos retos, ¿no? Dos grandes retos. El primero, lógicamente, es al que yo me he referido, que lo denominan ambición, ¿no? Pero que básicamente se traduce en voluntad política, y lo que se trataba es de que más países se comprometieran mucho más allá de lo que se han comprometido, más allá del Acuerdo de París. Y el segundo, efectivamente, era cerrar lo que se llama el libro o la hoja de ruta para cumplir los acuerdos de París, y quedaba pendiente un fleco, un artículo, que es el ya famoso artículo 6, que lo que tiene que hacer es regular los mercados de carbono, ¿no? Básicamente ponerle un precio al carbono en un mercado global, ¿no? El mercado de carbono es algo que existe ya en Europa, en la Unión Europea, y sin embargo a nivel global pues todavía no se ha puesto en marcha, y se trata de intentar regularlo, ¿no? Desgraciadamente, pues hay dos posiciones. Una posición que lidera fundamentalmente Brasil, que dice que los derechos de emisión pendientes del protocolo de Kioto, que eran muy favorables a los países, digamos, en vías de desarrollo, los países que no tenían que reducir las emisiones en Kioto, pues quieren que esa cantidad de derechos de emisión se mantenga, ¿no? Eso, básicamente, por entendernos, lo que supondría es que el mercado pues no funcionaría en ningún caso, porque habría tantos derechos de emisión sobre la mesa que el precio del carbono sería bajísimo. Entonces, pues hay un enfrentamiento, hay una confrontación entre esas dos posiciones, y no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Cosa que realmente muchos de los delegados allí decían, bueno, mejor que no haya acuerdo a un mal acuerdo, porque lo que se trata de regular es algo muy, muy relevante, ¿no? Efectivamente, este era, en términos técnicos, la misión más importante de la COP, y no lo han conseguido, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista estrictamente operativo, la COP no ha conseguido avances en el proceso internacional, y prácticamente todo se deja para la próxima reunión, que será en Glasgow en 2020, dentro de un año. Pero claro, lo que es muy frustrante, y en ese sentido efectivamente la frustración es grande, es que hay la sensación real de que todo se va dejando para más adelante, ¿no? De que todo se va dejando quizás a la espera de que haya un cambio en algunos gobiernos, por ejemplo en el de Estados Unidos, ¿no? Un cambio en el sentido de gobiernos realmente comprometidos en la lucha contra el cambio climático, que eso sí podría hacer girar la situación, ¿no? Porque aunque hay una mayoría de países que desde luego están por la labor de ir más allá del Acuerdo de París, se habla de más de 80 países que se han comprometido a ir más allá. Sin embargo, se trata de países que en conjunto no superan el 10% de las emisiones. Por lo tanto,
la voluntad de luchar contra el cambio climático es muy mayoritaria en la comunidad internacional, pero son los grandes países, los grandes contaminadores, como digo, Estados Unidos, Brasil, China, la India, Rusia, los que tienen en este momento bloqueado todo el proceso. Claro, así es muy difícil hacer frente al problema, ¿no? Por lo tanto, lo que trato es de poner el foco en dónde está el problema en realidad, ¿no? Porque el problema en realidad, insisto en ello, está en los lobbies de los combustibles fósiles y los países, los grandes países, que no quieren hacer esos cambios, ¿no? Te quiero preguntar sobre algo, Juancho, de esto que estás comentando, porque el otro día hablaba con mi chica, con María, y decíamos, claro, no es tan sencillo de explicar qué es el mercado de carbono. Hay países que compran derechos para poder contaminar más, lo cual crea una situación realmente compleja. Explícanos de forma muy sencilla, porque el concepto no es tan sencillo y hay mucha gente que no ha entendido que el mercado de la contaminación tiene su propio submercado, ¿no? Bueno, para que la gente lo entienda, podemos coger el ejemplo de lo que ocurrió en España con el protocolo de Kioto, ¿no? España no cumplía en cuanto a emisiones, no cumplía con el mandato, con el compromiso que tenía adoptado en el protocolo de Kioto. Y entonces lo que hizo fue acudir al mercado internacional de emisiones de carbono y comprar, es decir, pagar. En este caso compró emisiones, digamos, derechos de emisión a Polonia, por valor, si no recuerdo mal, creo que fue de 100 millones de euros, y de esa manera compensar lo que se había excedido. Es decir, se trata simplemente de pagar por lo que tú sigues contaminando, ¿no? Es un mecanismo bastante... Y lo pagas a países que tienen su producción de contaminación, ¿no? O sea, países que no contaminan tanto, pero que tienen su cuota. Lo pagas a países, es decir, se establecen unos derechos, se reparten unos derechos, tú tienes 10, yo tengo 10, el otro tiene en función de una serie de criterios complejos, pero bueno, es básicamente, por hacerlo sencillo, es así, ¿no? Entonces, en función de lo que tú luego contaminas, de tus 10, imagínate que gastas 7 y te quedan 3. Esos 3 los puedes comercializar. Y entonces, en el caso de España, que tiene derecho a 10 y resulta que contamina 13, pues te compra a ti los 3 que a ti te han sobrado. Ese es el concepto. Es un concepto polémico. Es decir, eso te iba a decir, desde la perspectiva ecologista, ¿qué pros y contras tiene esto? Bueno, en principio el movimiento ecologista está en contra de los mercados de carbono porque consideran que es una forma de eludir lo que realmente se pretende con estos procesos, que es no contaminar, ¿no? Por lo tanto, es decir, bueno, yo sigo contaminando, pero pago por la contaminación que yo no he emitido, ¿no? En principio, la verdad es que no parece que sea un mecanismo que vaya a solucionar el problema, pero en todo caso es uno de los mecanismos existentes en este momento. En Europa existe, y sí que es verdad una cosa, y es que el precio del carbono es determinante a la hora de conseguir reducir las emisiones. Es decir, en la medida en que el precio del carbono está más alto ahora mismo en Europa, pues hace que, por ejemplo, las centrales térmicas de carbón se vean más comprometidas en su funcionamiento y algunas tengan que cerrar. Por lo tanto, es un mecanismo que, aunque sea muy criticado, ha tenido alguna validez práctica, ¿no? Por lo tanto, en sí mismo, pues es un mecanismo que, en cierto modo, limitadamente está funcionando. Claro, y nos encontramos con este asunto sobre la mesa, pero el gran argumento que se maneja es que una transformación en el tiempo que los científicos dicen que habría que hacerla sería un desastre en materia industrial, en materia laboral, destruiría miles de puestos de trabajo. ¿Esto es verosímil? Bueno, lo primero es que efectivamente el nivel de transformación que se necesita es muy grande. Es decir, para cumplir con lo que el panel de cambio climático nos está reclamando, estaríamos hablando de una reducción en esta década casi del 7% de las emisiones en un año, cada año, ¿no? Cada año. Es decir, imagínate el nivel de transformación que eso necesita. Lo que no es verdad es que esto fuera socialmente desastroso. Al contrario, todos los estudios que existen de organismos internacionales, bien sea de sindicatos, bien sea de la OIT, bien sea de distintos bancos centrales, todos los organismos reconocen
que la transformación hacia un modelo bajo en carbono es una transformación más intensiva desde el punto de vista del empleo. Es decir, que se generaría más empleo del que se destruiría. Es lo que se llama la creación del famoso empleo verde, ¿no? Porque en general en todos los sectores es mucho más intensiva en generación de empleo la no utilización de combustibles fósiles, ¿no? Esto es especialmente visible, por ejemplo, en el sector de la energía, donde la generación de empleo por kilovatio producido es mucho más importante con fuentes de energía renovables que, por ejemplo, pues con energía térmica, ¿no? Como puede ser el carbón. Lo que sí es cierto, y de ahí que se haga tanto hincapié en que la transición tiene que ser justa, es que hay sectores que pueden verse o que se están viendo, digamos, perjudicados. Claro, lógicamente aquellos más contaminantes, el ejemplo paradigmático es el carbón, ¿no? Se ven perjudicados porque en esa transformación hacia sistemas más limpios, pues hay sectores que son perdedores, y lo que hay que hacer es garantizar que en las comarcas y en los lugares donde estos sectores están ubicados, pues se garantice, digamos, ayudas y sistemas que permitan el mantenimiento del empleo en estas zonas, que esto es una de las claves para que la transición no sea socialmente, digamos, impactante, especialmente en algunas zonas. Pero globalmente, más allá del impacto en algunos lugares y sobre sectores concretos, globalmente lo que todos los estudios están de acuerdo es que esa transformación económica sería favorable desde el punto de vista del empleo. Decía Antonio Maestre en un tuit que parece una tomadura de pelo, que luego hay 1000 campañas en televisión y prensa culpabilizando a quien usa su coche diésel o se olvida la bolsa de tela en casa, pero que allí donde había que tomar las verdaderas decisiones, las decisiones trascendentales en los círculos políticos, en las élites políticas, en las institucionales, allí se permiten no llegar a ninguna conclusión como ha ocurrido este fin de semana. Pero, Juancho, una cosa en la que coincide casi toda la prensa internacional y que ha puesto menos énfasis la prensa nacional es que también se ha revelado la irrupción de una nueva forma de protesta en la opinión pública. Está creciendo la conciencia. El propio icono de Greta Thunberg se ha colocado como, digamos, un elemento fundamental para certificar esto. Hay una conciencia cada vez más creciente en la gente joven y eso es muy esperanzador. Mucho más de lo que ha sido siempre, que con frecuencia los grupos ecologistas gritabais en silencio prácticamente y en mucha soledad, ¿no? Claro, hay muchas cosas esperanzadoras que han ocurrido, que están por debajo, que están pasando casi un poco underground, pero que son muy importantes. Efectivamente, yo creo que la gran novedad de esta COP con respecto a otras anteriores en las que hemos estado es que ese movimiento juvenil hace que la atención sobre lo que está pasando sea muchísimo mayor y también la presión, y eso es muy bueno, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, Antonio Maestre, en el sentido de que para mí se ha trasladado demasiado el foco al individuo, cuando yo creo que la solución al problema del cambio climático tiene que venir desde la colectividad, y poniendo el énfasis especialmente en aquellas corporaciones que son más responsables y los gobiernos que las están apoyando y que están bloqueando todo esto, ¿no? Que son de momento los grandes gobiernos a los que nos venimos refiriendo. Y luego en ese sentido también han pasado cosas muy interesantes que quizás han pasado más desapercibidas, pero que son relevantes. Por ejemplo, ha habido países como el caso de Estados Unidos o Brasil que no tenían en la COP un stand como país, y sin embargo había un stand de Brasil organizado por la sociedad civil, es decir, es la propia sociedad civil de Brasil la que ha venido porque no está de acuerdo con las políticas de Brasil y tenía su propio stand, y de Estados Unidos había también un stand que bajo el eslogan que era algo así como We are still in, nosotros estamos todavía dentro, que representaba estados que suponen el 70%, más del 70% del PIB americano, que estaban allí representados. Es decir, que de alguna manera hay una corriente no representada por los gobiernos, o por lo menos por estos gobiernos en esos países, que sí que está reclamando soluciones y que está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Es decir, que más allá de la falta de compromiso de gobiernos completamente cooptados por la industria de los combustibles fósiles, hay un movimiento ciudadano a todos los niveles que es efectivamente lo que da esperanzas de que esta lucha pueda finalmente acabar triunfando. Pero hay que
estar muy atentos a eso. Lo hablábamos en los días que hemos hablado de la COP aquí en la cafetera, comentábamos cómo empezaba la COP con toda la prensa española con portadas compradas por una gran empresa energética, ¿no? Por Endesa. Bueno, yo creo que eso nos da una idea del nivel de cooptación que tiene este proceso y de la necesidad, pues como venimos diciendo, ¿no? De gobiernos valientes capaces de pegar un puñetazo en la mesa y poner en su sitio a estas corporaciones. Y por ahí es por donde pueden venir las soluciones, ¿no? Pero yo insisto en una cosa, porque creo que otro aspecto que también ha emergido con fuerza en esta COP en España ha sido, digamos, se ha visibilizado mucho el negacionismo de la extrema derecha, ¿no? También en España, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que darles argumentos, es decir, no hay que darles argumentos, porque ellos, su discurso se reduce a decir, bueno, esta gente que viene en grandes aviones, ellos contaminan mucho. Bueno, eso de alguna manera hay que ponerlo en evidencia diciendo el problema, insisto, son las corporaciones que finalmente están haciendo que esto fracase, ¿no? El problema no es Greta Thunberg, el problema no es Bardem, el problema no es Alejandro Sanz, el problema son las grandes corporaciones que están por ahí detrás, ¿no? Pero hay un discurso negacionista que trata de buscar oportunísticamente pues estas contradicciones para hacer daño a la lucha contra el cambio climático. Eso es muy importante y no se ha entendido. Es que esto no es una batalla de discusiones, no se trata de facilitarles argumentos. Ellos no están debatiendo, están en guerra, porque representan esos ideales, representan a esas empresas, porque muchas de esas son sus empresas. Y esto o se entiende o nunca seremos capaces de combatir. No se trata de que estén tratando de convencernos de las dificultades del discurso científico. No están en esa batalla, están en otra completamente diferente, y una vez lo entendamos será mucho más fácil poder combatirlo. Pues Juan López Duralde, te lo agradecemos mucho, Juancho, como siempre. Un abrazo, Fernando. Oye, no hablamos ya hasta después de Navidad, creo que esta es, la última semana de programa, así que nos escuchamos a la vuelta de Navidades. Pues nada, que paséis todos unas Salvo que haya alguna fiestas. cosa, si hay alguna cosa así tanto, en fin, pues te llamaremos para preguntar, que sabemos que estás en varios fregados, algunos son ecologistas medioambientales y algunos son políticos, pero vamos, en principio tenemos la voluntad de que descanséis y descansar un poco. Muy bien, Fernando, pues nada, estamos aquí para cuando haga falta, y si no, pues descansamos, que paséis unas buenas fiestas toda la resistencia y a descansar un poquito, que el año que viene será duro. Igualmente, gracias, Juancho, un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo. Adiós. Chao. Y esta me parece una importantísima conclusión. Es verdad, hemos visto cómo se han despertado debajo de las piedras los negacionistas de la ultraderecha, que hasta ahora en ese discurso lo tenían muy silenciado. Se habían atrevido a combatir directamente el discurso feminista, lo habían afrontado directamente, se habían enfrentado directamente contra, el discurso de la convivencia, la xenofobia, pero en materia climática, aquí en España, estaban intentando pasar camuflados. Ya eso se ha roto para siempre. Y me parece que es muy importante esto. No se trata de discutirles, no se trata de ganar la discusión, porque no es una discusión que persiga los argumentos. No están debatiendo ellos, están defendiendo sus industrias. Y esto o lo comprendemos o sucederá como con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que tiene numerosos intereses en el sector de la energía, que ha estado históricamente relacionado con la industria del petróleo. ¿Y qué creéis? ¿Que está esperando argumentos que le expliquen las alertas que lanzan los científicos? ¿Que está anhelando esos argumentos? ¿Que está dispuesto a escucharlos? Me parece que es muy importante caer en esta reflexión, porque pasa lo mismo en materia de feminismo, pasa lo mismo en materia de refugiados. Es decir, no se puede discutir con alguien que no persigue la discusión, que lo que persigue es otra cosa, es la imposición de un modelo que es el modelo que le da soporte. Y que están en un marco totalmente diferente, ¿no? Lo hablábamos, además, aquí lo hemos comentado varias veces, lo que dice George Lakoff cuando habla de que no es un debate enriquecedor cuando tú planteas a posiciones totalmente diferentes, ¿no? Evidentemente, dentro de la diversidad hay que hacer un debate, pero si tú no tienes en mente que hay que frenar la destrucción del planeta, no tiene sentido que sigamos debatiendo, porque no estamos en el mismo marco, ¿no? Igual que con alguien que no defiende
la protección de los derechos humanos es absurdo ponerse a debatir, ¿no? Porque no le vas a convencer, un poco también por lo que decías, ¿no? Porque no persiguen debatir, persiguen imponer su visión, no quieren debatir, con lo cual yo creo que primero hay que saber si esa persona está en el mismo marco y entonces saber si el debate va a ser enriquecedor o va a ser una pérdida de tiempo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de todo esto aquí en La Cafetera. Y dice Buscadora, dice, Fernando, podríamos resumirlo en donde no hay mata, no hay patata. Pues podríamos resumirlo perfectamente en eso. Bueno, agenda de La Cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hay dos agendas. Por una parte está la agenda de La Cafetera y por otra parte está la agenda la agenda setting, la de los grandes medios de comunicación, María. Sí, empezamos la agenda de La Cafetera con una información que nos enviabais varias de vosotras y que además es bastante reciente, a través de un tuit de la activista y periodista Elena Maleno, que hablaba de que esta noche, decía, los gritos del naufragio de 90 personas en Alborán nos desgarraban el corazón. Ya no funcionan los teléfonos y seguimos sin noticias del rescate. Así advertía de la situación crítica en la que se encontraban las personas, esas 90 personas que se encontrarían en ese naufragio en Alborán. Y en este contexto también os enviabais otra información, en el caso de un joven temporero, la muerte de un joven temporero en el incendio de un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera, en Huelva. Este joven marroquí de 24 años murió y una mujer de 43 resultó herida en un incendio en la madrugada precisamente de este sábado, en ese asentamiento de chabolas de Palos de la Frontera en Huelva. El joven no pudo salir a tiempo de la chabola donde se iniciaron las llamas y resultó herida por quemaduras esta mujer de 43 años. Los bomberos además informaban de que ardió una superficie de 300 metros cuadrados afectando a 8 chabolas en total. Esto nos lo poníais en el foco, sobre todo a través de un tuit de la activista Irene Ruano, que recordaba: la gente que vive allí es la gente que recoge la fruta y la verdura que tú y yo comemos a base de explotación laboral, poniendo el foco precisamente en eso. Esta muerte podría haberse evitado si hubiesen tenido unas condiciones dignas, laborales y también sociales. También nos enviabais una información que en este caso nos lleva hasta Castilla y León, nos lo enviaba John, y nos pedía que pusiésemos el foco en la retirada del protocolo para alumnos transexuales en Castilla y León. Para la Federación LGTB es un hecho gravísimo, decían, porque es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo. Esta retirada precisamente la pidieron asociaciones ultracatólicas cercanas a Vox. De hecho, la Federación señalaba la reunión que tuvieron en su momento, hazte oír,
y la consejera de Educación como uno de los orígenes de esta decisión. Y recuerdan además que hace un mes el Partido Popular y Ciudadanos bloquearon la Ley de Igualdad de la Diversidad Sexual, asegurando que lo hacían porque harían una mejor. Sin embargo, desde la Federación LGTB dicen: hoy no podemos dudar de que la retirada de este protocolo para alumnos transexuales es un ejemplo de lo que pretenden hacer. Un ejemplo, hay que añadir, de la influencia que tiene la extrema derecha en esos gobiernos que se han creado por parte de PP y Ciudadanos, y de cómo no es inocente hacer acuerdos con la extrema derecha. ¿Por qué? Porque, como decía John, además decía, es muy grave, porque las aulas deben ayudar, en este caso, a construir una sociedad libre, igualitaria y respetuosa. Medidas como esta, que favorecen la transfobia y el acoso al alumnado con expresión de género no normativa, pretenden impedirlo. De ahí la gravedad de estos acuerdos, estos problemas y de estos retrocesos en las libertades nada más y nada menos que de nuestros niños y niñas. Y para terminar la agenda de la cafetera nos vamos hasta Mozambique. Como sabéis, seguimos en su momento bastante de cerca la repercusión y el desastre que dejó el ciclón Idai. Además fue a través de una oyente de este programa que estaba precisamente allí como voluntaria. Esta información que nos enviabais es de Desalambre, del diario.es, y lo que hacen es un recorrido sobre la repercusión que ha tenido este ciclón 9 meses después y cómo se ha quedado en el olvido. En marzo de este año, recordaban, el ciclón se llevó por delante cerca de 100.000 hogares y ahora, a través de varias familias afectadas, hablaban de los efectos que tiene. Explicaban y recordaban que en la ciudad de Beira muchas familias continúan viviendo en barracas improvisadas o bajo lonas de plástico. Y recordaban algo muy importante, sobre todo en días como hoy, en los que vemos que ni siquiera se ha podido llegar a unos acuerdos importantes contra la emergencia climática. Recordaban que son precisamente los países empobrecidos los más expuestos a sufrir este tipo de consecuencias, efecto del cambio climático. Por eso, y de ahí la urgencia de que realmente haya un acuerdo no de mínimos sino de máximos por el que podamos precisamente frenar la emergencia climática y evitar este tipo de consecuencias. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que analizamos aquí en el programa cada día también, hacemos un repaso por el satélite, lo que estaba sucediendo en todo el mundo, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todas. Y además muchas veces desde la perspectiva de los grandes medios de comunicación y la forma que se refieren a los temas que están en la agenda. Y claro, este fin de semana no tuvimos programa sábado y domingo, pero se celebraron elecciones en el Reino Unido. Victoria de Boris Johnson, victoria aplastante, una cierta conmoción entre los bienpensantes de Europa, pero es verdad que en el Reino Unido es que es una victoria sin paliativos y sobre todo una bofetada de la izquierda. Sí, y un gran respaldo al Brexit. Eso es lo que quizá más ha llamado la atención o más se destaca en los medios británicos y en los medios internacionales, ¿no? Es verdad que en las últimas horas, de hecho la semana pasada, cuando hablábamos de cómo se veían o digamos lo que se podía esperar de estas elecciones, hablábamos de que las últimas encuestas señalaban que la diferencia entre Boris Johnson y Jeremy Corbyn se había estrechado en las encuestas y que bueno, que podía pasar de todo. Al final, pues la victoria ha sido aplastante, histórica, como titulaban varios medios británicos. Se recuerda que que Boris Johnson ha conseguido la mayor mayoría conservadora en el Parlamento desde la época de Margaret Thatcher, es decir, es un refrendo en toda regla, pero sobre todo lo que se señala también es que
es la victoria del Brexit. Es decir, el primer ministro británico había hecho campaña y había hecho del Brexit su gran lema, ¿no? De hecho, su eslogan era Let Brexit get done, ¿no? Let it get done. Es decir, que se hiciera y que por fin se acabara con ese tema y se saliera de la Unión Europea. Esto es lo que los medios europeos pues resaltan, ¿no? Que al final el Brexit, pese a las dudas o las esperanzas de algunos de que se pudiera revertir, de que pudiera incluso haber un segundo referéndum, parece que la victoria de Boris Johnson acaba con esta posibilidad y parece que los británicos claramente han votado a favor de que este tema se resuelva de una vez, ¿no? Quizá no de la mejor manera, porque es curioso que en realidad en lo que algunos medios también ponen de relieve es que el resultado señala que los partidarios de seguir en la Unión Europea eran casi ligeramente mayor en porcentaje de votos que los que son partidarios de salir. Sin embargo, la ley electoral británica ha deparado un parlamento de mayoría abrumadora para los conservadores y para la opción de salir de la Unión Europea. En esto varios medios europeos también se han hecho eco de que ahora empieza una fase también bastante complicada, que de hecho desde la Unión Europea ya se alertaba de que esto iba a suceder si se consumaba la salida definitiva, que es la negociación de los acuerdos comerciales y la negociación de la relación futura de la Unión Europea con Reino Unido. Es decir, se abre un periodo complicado. En este fin de semana Boris Johnson ha hablado y la prensa británica también lo que destaca es esa voluntad de curar heridas, porque lo que ya hemos comentado, igual que está sucediendo en Estados Unidos, igual que está sucediendo en España, igual que está sucediendo en muchos países, la sociedad parece haberse dividido, polarizado más que nunca a raíz del Brexit, y en este sentido, pues me parece que era de Telegraph, ¿no? Destacaba este intento, esta voluntad de Boris Johnson de unir al país, aunque va a ser bastante complicado. Y otro de los grandes titulares que han dejado las elecciones y que de hecho tiene un cierto eco para España es el arrollador triunfo también de los nacionalistas escoceses en Escocia, ¿no? Me parece que han ganado 45 de los 49 escaños que estaban en juego en Escocia, y de hecho The National, que es el principal diario escocés, titulaba algo así como Escocia es un país completamente diferente, ¿no? Hay que recordar que los nacionalistas escoceses pues son partidarios de seguir en la Unión Europea. Ya nada más conocerse el resultado electoral, su líder Nicola Sturgeon ha pedido un segundo referéndum, y en este sentido se abre una nueva fisura en la política británica, que ya de hecho se anunciaba, que es estas tensiones independentistas, y en este sentido, por ejemplo, varios corresponsales aquí en España señalaban los paralelismos con Escocia, ¿no? También es verdad que si se consuma el Brexit se abre una situación complicada con Irlanda del Norte para el Reino Unido. Incluso pues se ha comentado que en estas elecciones los partidos partidarios de la unificación de Irlanda, los nacionalistas irlandeses del norte, de Irlanda del Norte, con el resto de Irlanda, han sacado más escaños por primera vez que los partidarios de seguir unidos a Reino Unido, y otro de los análisis que se hace es que esta victoria también podría señalar el principio del fin de lo que ha sido el Reino Unido en los últimos tiempos. En definitiva, se abre una época de incertidumbre, aunque con un claro mandato electoral para Boris Johnson para que pueda jugar sus cartas y pueda hacer su política. Así que veremos. Ahora sí que ya no hay vuelta atrás. Ahora sí que ya llegados a este punto, porque todavía hace algunos meses recuerdo que me decía el exministro de Asuntos Exteriores, conversando un día con Margallo, y me decía, bueno, yo creo que todavía existen posibilidades de que se frene el Brexit. Todavía hay vericuetos, todavía hay herramientas legales, todavía hay una cierta disidencia interna en el Reino Unido que podría permitir echar para atrás el Brexit. Bueno, después de el aplastante apoyo que ha recibido la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esto es altamente improbable. Boris Johnson anunció que va a presentar antes de Navidad su plan del Brexit. Now, do you support that deal? Yes. They do. They all back it in. We have 100% support. We get it in before Christmas. We've just been going over the timetable. We can definitely get in before Christmas, and then we're out on January. A mí me cuesta mucho saber, fíjate, todos damos fe de la gigantesca incertidumbre que tiene el Brexit, entre otras cosas para numerosos ciudadanos extranjeros que viven en el Reino Unido y que a partir de este momento no saben en qué queda su situación. Tanto es así que, por ejemplo, estudiantes allí en el Reino Unido han tenido que estar durante meses presentando documentación y cartas ante la dirección de los centros educativos por si en caso de que se diera el Brexit finalmente,
cómo sería su estatus, tienen que pedir convenios bilaterales de relación. No es una situación sencilla, a nadie se le escapa. Pero es verdad que las numerosas ocasiones que nos han puesto las alertas, que nos han advertido del gran precipicio que suponía o que se avecinaba, yo no soy capaz de observar eso. A mí me inquieta mucho que siempre compramos las tesis. Es verdad que las dificultades parecen muy numerosas, ¿no? Pero siempre compramos las tesis en preventa. Ya veremos a ver cuáles son las dificultades que surgen a partir de ahora, ¿no? Decían, le va a ir mucho mejor al Reino Unido y muy mal a Europa por la salida del Reino Unido. El Reino Unido buscará sus propios aliados y de hecho vamos a tener, en las puertas de Europa un país que no se va a regir por las mismas normativas. Normativas, por ejemplo, que van desde lo sanitario hasta el tipo de medicamentos, hasta el tipo de chorizos que se van a vender o de controles que tienen que pasar la carne para salir a los mercados, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener en las puertas de Europa un país que va a hacer de puente con los Estados Unidos. Más allá de otros asuntos que nos preocupan mucho, como la llegada de un personaje como Boris Johnson a la política o la certificación de que se queda en la política, alguien como Boris Johnson, que no deja de ser estrambótico, algo como le ocurre a Donald Trump, a Bolsonaro, y cómo se está conformando un frente de gente grotesca en la política mundial, en los liderazgos mundiales. Pero más allá de eso, es verdad que nadie sabe qué va a ocurrir, que todos tenemos muchas incertidumbres y muchos temores, pero en realidad nadie sabemos qué va a suceder, ¿no? Y siempre compramos el apocalipsis cuando nos lo anuncian. Veremos a ver. Yo no sé si... Porque claro, en estos días se especula mucho con los riesgos del Brexit, el Brexit duro, lo que va a suponer. Bueno. Hombre, yo creo que Brexit duro con la victoria de Johnson, y dado que Boris Johnson logró un acuerdo para la salida de la Unión Europea justo antes de las elecciones, que de hecho el hecho de que el Parlamento no lo refrendara fue lo que provocó este adelanto electoral, yo creo que la amenaza del Brexit duro se ha disipado bastante. El problema ahora mismo es que no está nada clara cómo va a ser la relación de Reino Unido con la Unión Europea una vez que se consume la salida. Esto es lo que hay que negociar y esto es lo que ya están diciendo desde la Unión Europea, que va a ser realmente un campo de minas y va a ser una situación muy complicada. Esto que decías de que ahora el Reino Unido puede tener, las manos libres para tener y forjarse una normativa diferente, esto también preocupa bastante desde Europa y son muy conscientes de los riesgos de tener un país que ha sido un aliado, que ha sido miembro de la Unión a las puertas y que podría optar, por ejemplo, se está hablando por una gran desregularización en tema de impuestos, en convertirse, incluso eso se ha comentado, ¿no?, en una especie de paraíso fiscal en el que, con intención y con interés por atraer todo tipo de inversores y de empresas que podrían radicar ahí. Es verdad que se abre una época incierta, habrá que ver, porque todo eso también tiene un coste para Reino Unido. Históricamente es un país que siempre ha sabido velar muy bien por sus intereses. En este sentido, pues seguirá haciéndolo y probablemente logrará algún tipo de situación de la que salga beneficiado. También es verdad que ahora mismo se abre una época en la que durante un tiempo todavía habrá una transición, pero luego en algún momento los ciudadanos británicos también verán las pegas de salirse de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver, es verdad, yo creo que no va a ser un gran apocalipsis, sobre todo no va a ser muy repentino, y se irán viendo las consecuencias a largo plazo. No sé quién es el gran ganador y quién es el gran perdedor, será difícil de ver, ¿no? Es probable que ambos pierdan y ambos ganen alguna cosa. Veremos a ver, porque en este sentido dependerá mucho del talento negociador o de la capacidad para reinventarse de ambos lados, ¿no? Claro, hay quien cree que lo que se va a dar es rienda suelta al énfasis de las grandes transnacionales por fagocitar los pequeños espacios que quedaban ya gobernados por la política. Pero como dice Escolástica, y yo en esto coincido bastante, no parece que vaya a cambiar mucho. Dice Suiza, Noruega, Suiza ni siquiera está en el espacio Schengen, o como dice Escolástica. Y es verdad, hay quien dice, bueno, en realidad se trata más bien de un cambio de denominaciones, de un cambio de nombres, de las relaciones, y eso sí, amplían su cuota de poder, porque negocian desde otra perspectiva. Bueno, el tiempo lo dirá, veremos a ver si esto termina debilitando a la Unión Europea o termina reforzándola. Solo el tiempo lo sabrá, solo el tiempo lo dirá. Bueno, se han celebrado este fin de semana, se han cerrado las conclusiones de la COP25. Como se han cerrado las conclusiones, hemos hablado con Juan Lupe Duralde de qué han consistido, pero es que paralelamente se estaba celebrando en España la cumbre social, que tiene un objeto completamente diferente. La cumbre social, que es la contracumbre, sirve para visibilizar todas aquellas demandas locales que normalmente son silenciadas por los grandes medios de comunicación, pero que suceden en todo el mundo.
y hablamos de comunidades indígenas amenazadas por esas grandes transnacionales de la energía, también de la agricultura, que van desplazándoles, les van expulsando. Bueno, sus denuncias apenas tienen eco y, sin embargo, en la contracumbre se le pone altavoz a algunas de estas demandas. Vamos a hablar enseguida con uno de los responsables de esta contracumbre para que nos explique qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días que no hemos conversado con ellos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo. A major climate summit is underway in Madrid as world leaders meet to tackle the rising temperatures across the globe. In Madrid hat am Montag die UN-Klimakonferenz begonnen. Knapp 2 Wochen lang wollen Todavía se puede hacer algo. Los países se tienen que poner de acuerdo, comenzar a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora estamos, dicen ellos, casi al borde de ese precipicio. Todavía se puede hacer algo y por eso hemos llegado hasta Madrid, donde se va a realizar la COP25. The countries that are meeting there in Madrid starting today are trying to drive up ambition for the next COP. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale de BBC Info en direct depuis Madrid où se déroule la COP25, le grand rendez-vous mondial pour parler du réchauffement climatique. Bueno, la contracumbre se ha estado celebrando estos días, esa cumbre social se ha estado celebrando también en Madrid con la asistencia de numerosos grupos que denuncian sus propios problemas y que raras veces tienen recorrido en los medios de comunicación y esta ha sido una extraordinaria oportunidad para escucharle. Tom Cuixart, muy buenos días. Sí, muy buenos días, un placer. Tom, te pillamos ahora desplazándote, pero sí teníamos interés en cerrar esta semana, en cerrar en lo que ha acontecido estos días, con algunas de las conclusiones. ¿Cuál dirías que ha sido la conclusión a la que se ha alcanzado en esa contracumbre social, Tom? En la cumbre social por el clima tenemos muy claro que la cumbre oficial ha sido una farsa, un teatro que no ha estado a la altura ni de la ciencia ni de las demandas que exige hoy día la sociedad entera ante la emergencia climática, y la cumbre social ha dejado un mensaje que solo podemos desde abajo, desde la sociedad organizada, movilizada, desde la desobediencia civil, desde la movilización, cambios, porque desde la cumbre oficial, desde no podemos esperar ningún tipo de cambio frente a esa enorme emergencia social y ambiental que está afectando a la gran parte de la población mundial. Ha habido numerosa presencia de grupos, de comunidades indígenas, también de gente que tiene problemas en sus regiones, en sus zonas, que rara vez tienen visibilidad en el mundo. ¿Cuál dirías que ha sido lo más destacado que se ha puesto de manifiesto en estos días? Básicamente la falta de voluntad política por parte de los gobiernos y sobre todo la corrupción que existe tanto en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas y cómo se llevan a cabo las políticas públicas. Está claro que no representan a las personas más vulnerables. De hecho, hemos visto como en la cumbre oficial países ya muy afectados por el cambio climático, como los países insulares, ni siquiera con, llamados de atención muy importantes, han podido cambiar el destino de esta cumbre fracasada. Y en la cumbre social por el clima hemos visto cómo las poblaciones que llevan ya no solo décadas, sino cientos de años cuidando del planeta Tierra, de la biodiversidad, de las poblaciones originarias, de los pueblos indígenas, de los movimientos campesinos, de los movimientos que en primera línea luchan contra los megaproyectos, contra las grandes empresas de combustibles fósiles, son los verdaderos importantes en toda esta cuestión, ¿no? La justicia climática se ha mostrado una vez más, es una cuestión absolutamente interseccional, transversal. Estamos hablando de feminismos, estamos hablando de lucha contra el patriarcado, la violencia machista, estamos hablando de antirracismo, estamos hablando de anticolonialismo. O sea, hay una deuda histórica que no solo hemos acumulado con el sistema capitalista de quemar combustibles fósiles, sino también hay una deuda todavía más antigua, que es la del colonialismo, de la trata de esclavos, de la venta de personas de África hacia América. Y
ahí la cuestión fundamental es una cuestión de intereses económicos y comerciales, ¿no? Que los gobiernos no están dispuestos a cambiar un lápice, digamos, las políticas claves, las políticas económicas y energéticas, porque básicamente los gobiernos están trabajando a favor de esta minoría de las grandes corporaciones transnacionales que se benefician además con el cambio climático. Y una vez más, esta cumbre oficial ha sido un sitio de mercadeo, donde básicamente las grandes empresas, los mismos que han ganado muchísimo dinero con quemar combustibles fósiles y destruir el planeta, de empezar una guerra contra la vida y todo lo que sostiene nuestra vida, los ecosistemas y el funcionamiento de nuestros ecosistemas, pues básicamente son las mismas empresas que ofrecen falsas soluciones en la cumbre oficial, ¿no? Como es la geoingeniería, como son los agrocombustibles, como son formas de mercadear y privatizar, mercantilizar los ecosistemas y los bienes comunes, como lo que hay detrás de los mercados de carbono. Hemos perdido más de 20 años en la lucha contra el cambio climático y una vez más los mercados de carbono están en el centro de los debates de la cumbre oficial. Y de hecho ayer fue muy triste, ¿no?, ver el tuit de la ministra de Transición Ecológica, que no se merece ese nombre, Teresa Rivera, cuando hablaba de que algunos países estaban incómodos como se estaba hablando de los mercados de carbono, y desde los movimientos sociales de la cumbre social por el clima lo tenemos muy claro. Quienes están incómodas son 100 millones de personas del mundo que están perdiendo sus casas, están esos alimentos, tienen que huir de guerra. Sí, pues se ha cortado esa comunicación, pero decía Tom Cushard, desde la cumbre social, quienes están incómodos, quienes se sienten incómodos son esas miles de personas que están teniendo que huir de sus casas, de sus hogares, precisamente por esta crisis climática y por este abuso muchas veces de las grandes corporaciones, transnacionales. Bueno, pues eso ha sido lo que ha ocurrido en la contracumbre, perdón. Pero hoy queríamos destacaros un asunto que queríamos que escuchase la audiencia, porque nos ha llamado mucho la atención y nos pone en alerta sobre la realidad que se está construyendo en una parte del mundo. Escuchad. Y declaramos, Señor, desde aquí que caen los enemigos de Dios y levantamos un altar en esta ciudad y en esta nación como un sello. Jehová está presente en Bolivia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos Bolivia una nación de justicia, Bolivia una nación de paz, Bolivia una nación modelo para las naciones de la tierra, proclamando un nuevo tiempo. Bendecimos a los militares, bendecimos a los policías, y hay un nuevo tiempo en Bolivia. Bolivia tiene dueño y se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. I drift away, speak to my heart. Bolivia tiene dueño y se llama Jesucristo. Hombre, resulta espeluznante en este mundo, en el mundo del ciberespacio, en el mundo del... Bueno, hemos enviado satélites a Marte, hemos enviado sondas al Sol, hemos conseguido hacer aterrizar una nave en un satélite. Hombre, resulta verdaderamente espeluznante, no solamente que esto suceda, que nos lo imaginamos, no nos resulta llamativo, porque sabemos que hay lugares en el mundo donde estas cosas ocurren, sino que sea con el aplauso y el beneplácito de algunas de las grandes potencias mundiales. Es escandaloso. Bueno, y la imagen... Es un acto con la presidenta autoproclamada de Bolivia, que tiene la mano en el corazón y está con los ojos cerrados mirando hacia arriba. Bueno, iba a decir esto es lo que han elegido los bolivianos, pero no es así.
Entonces, bueno, aparte de, bueno, eso no era, se suponía que no era un golpe de Estado y se supone que esto es lo más normal del mundo. Yo creo que más allá de que estemos hablando de otro país, creo que no es de recibo esto, ¿no? Además, sobre todo, porque además en el discurso se dirige a los militares, ojo, dice, a los militares, Bolivia tiene nuevo dueño y es Jesucristo. Y yo creo que refleja bastante bien cuál es el personaje de Yanine Áñez y de cómo se ha blanqueado el personaje de Yanine Áñez. Y la real Yanine Áñez es esta, ¿no? Es la que está en este tipo de actos y es ultracatólica. Al menos que ese contexto quede claro, ¿no? Que es lo que parece que no se quiere hablar de ello cuando se habla de su figura, incluso también en algún medio internacional, como hemos visto. De hecho, uno de los problemas es que este discurso está más presente de lo que parecía, incluso en altos mandos del ejército, ¿no? Al final, lo que decíamos, parece que esas dudas sobre que había habido un golpe de Estado en Bolivia cuesta seguir manteniéndolas cuando ves este tipo de comportamientos. La semana pasada también hubo un coronel o un general que también pronunció un discurso en términos muy similares y relacionando la influencia de Dios y la lealtad a Dios para el ejército y en este caso. Por eso realmente se parece y se antoja imprescindible que haya elecciones libres en Bolivia para que el pueblo pueda expresarse libremente y pueda decidir si quiere este tipo de dirigentes, si quiere adentrarse en este camino o si por el contrario prefiere otro, porque hay que recordar eso, que al final Yanine Áñez y estos personajes no han sido votados. Así que, bueno, nos ha dejado algunos sonidos. Bueno, y estábamos esperando, no hemos contactado todavía, estábamos esperando a ver si podíamos confirmar la presencia de Antonio Maestre, porque teníamos algunos asuntos relacionados con la extrema derecha que queríamos tratar. Ayer suspendieron un partido de fútbol porque, se profirieron algunos gritos de nazi a un jugador que tiene afiliaciones, es filonazi. Por lo menos declarado, tiene algunas fotografías absolutamente espeluznantes en las redes sociales, y entonces Antonio Maestre está escribiendo un hilo relacionado con esto y le queríamos preguntar sobre esto y también sobre lo de los jugadores de la Arandina. Esto ha tenido una gran repercusión en las últimas horas. Para los que estén escuchando fuera de nuestro país, resulta que se ha condenado en primera instancia a 3 jugadores de un equipo de fútbol que violaron a una menor. Abusos sexuales a una menor, creo que es la sentencia. Las penas de cárcel son altas y esto ha provocado un cierto debate social relativamente estéril y sobre todo muy manejado por la extrema derecha. La extrema derecha es esa ideología política que lo mismo jura que gracias a ellos los violadores nunca saldrán de la cárcel, que cuando se trata de temas que de alguna manera reivindica algún movimiento feminista, ellos se escudan, se colocan en la posición de enfrente y hablan de los pobres muchachitos que han sido declarados culpables a los que se les ha estropeado la vida. Bueno, a quienes han jodido la vida es a una menor. Y además ha ocurrido una cosa en las últimas horas, no vamos a dar difusión como es natural a este asunto, pero en las últimas horas un miembro de Vox ha difundido en las redes sociales audios de esta menor, lo cual es un delito de todas. Deben estar en el sumario, pero en todo caso el sumario es secreto y sigue siendo delito desvelar una conversación que ella no ha autorizado a que se haga pública. No es un personaje público. Y, bueno, pues un miembro de Vox ha dado a conocer esos audios en las redes sociales tratando supuestamente de demostrar no se sabe qué cosa, lo cual es bastante irrelevante porque sigue siendo una menor. Incluso aunque ella hubiera concedido acostarse con esos jugadores de fútbol, lo cual es bastante discutible, pero aunque lo hubiera hecho, y no es lo que dice la sentencia, aunque lo hubiera hecho seguiría siendo un delito porque es una menor. Si es mucha o poca cárcel es un debate que es absolutamente irrelevante porque todo el mundo tendrá su opinión sobre lo que le parece la vida y sobre lo que le parece la velocidad del viento. Pero los hechos que dice el juez que tuvieron lugar son los que tuvieron lugar y son varios delitos los que se acumulan. Son varios delitos los que se cometieron. Tanto el del propio abuso como el de la cooperación necesaria, el de la complicidad. Son delitos diferentes que se acumulan, que se suman. Pero el debate no es técnico. El debate es cómo consentimos que grupos de extrema derecha como estos tengan siquiera altavoz para dar su tesis sobre lo que sucede frente a una decisión judicial, ni más ni menos. Así que aquí no cabe debate.
cuando dicen, bueno, pero es que cuidado, que les han podido joder la vida a esta gente, porque resulta que se presentaron ante los micrófonos de televisión y había quien les daba mucha verosimilitud, porque decían, es que hablan con mucha seguridad, condenando la injusticia. Dice, es que les pueden haber jodido la vida. Dice, es que aquí de lo que no estamos discutiendo es de si esta gente miente bien o miente mal, o de si dice la verdad o no dice la verdad. De lo que estamos discutiendo es de una sentencia judicial firme, que tiene, en primera instancia, luego puede tener recurso. Pero estamos discutiendo una sentencia judicial que les condena muchos años de cárcel, una sentencia judicial sobre una menor, sobre la que se han cometido esos delitos, según los jueces. Y allí ya lo que opine cada uno de esa sentencia, lo que opine cada uno sobre la solemnidad o la solvencia en el discurso de unos tipos frente a un micrófono es absolutamente irrelevante, no nos interesa nada, no nos interesa a nadie. Y lo digo porque, bueno, como hay un debate sobre esto, pero, en fin, esperemos que actúe la justicia sobre la persona que ha difundido estos audios. Y, por cierto, dejad, algunos que los estáis difundiendo todavía, aunque sea para denunciarlo, dejad de hacerlo. Porque no se le denunciadlo vosotros ante Twitter, pero no les deis más altavoz a esos mismos links, porque se incurre precisamente en el efecto Streisand, que se le da notoriedad a un asunto que no tiene que tener notoriedad porque no está a debate. Está zanjado. Claro, es que además el juez escuchó esos audios. Esos audios son parte del sumario y aún así ha tomado la decisión de condenar a los jugadores. Es decir, el juez, ante todas las pruebas y todos los testimonios, falló y ha fallado como ha fallado. Para eso es la separación de poderes. Esa es la base de nuestro sistema judicial y de convivencia, ¿no? Que los acusados y los delitos se juzgan en un tribunal en que hay una defensa, una acusación, se presentan unas pruebas y al final hay un fallo judicial que determina esto. A mí también me llama la atención que se piense que se le dé mucha verosimilitud a las declaraciones de los jugadores porque están muy seguros de sí mismos. Es que posiblemente ese sea parte del problema. Ellos a lo mejor creen que no han hecho nada malo, pero la realidad es que lo han hecho. Es que además, es absolutamente irrelevante porque el cuñadismo se ha apoderado del debate público. Hay más de 9.000 folios, que por supuesto nadie se ha leído. Desde luego, ni siquiera seguramente los propios acusados. Así que de eso deducir que ahora podemos hacer todos un acto de análisis sobre la propia sentencia. La sentencia es muy clara en los hechos probados y el juez ha tenido que comprobar entre los hechos probados, entre las supuestas pruebas aportadas, tiene que hacer un equilibrio. Y hay un hecho que es indiscutible, era una menor. Y a partir de ahí ya no hay debate. Y luego, si nos parece bien o nos parece mal que la sentencia... Bueno, a mí me gusta el cocido con garbanzos y a otro le gustará con esto. Pero no es una cuestión de opiniones. Y siempre en los debates judiciales tenemos el mismo debate. Siempre, da igual. A tomar por culo la tradición romana, del derecho romano, da igual. O sea, si no podemos estar hablando con los cuñados de los matices técnicos. No se puede. Nadie se ha leído la sentencia. Nadie que esté en el debate público de esto. Aquí la cuestión es que había una menor. Y que acostarse con una menor es ilegal, aunque hubiera sido con su consentimiento, y los jueces dicen que no lo fue. Pero incluso eso es la segunda derivada. Bueno, y qué curioso, ¿no?, que se cuestione la veracidad de la víctima y no la de los acusados. Que es que parece que, claro, es la doble moral, ¿no? Esa doble moral y además no es una moral muy cristiana, ¿no? Se supone que tenemos la obligación de proteger a nuestros menores, pero en este caso no. En este caso incluso llegamos a cuestionar a una menor de edad sobre la agresión de estas personas, ¿no? Yo creo que volvemos a ver un poco los mismos patrones, pero ahora además amplificados con el altavoz de la extrema derecha. Yo creo que por eso también es tan importante que en el momento en que en WhatsApp, en Twitter, Instagram, en cualquier red social nos lleguen este tipo de mensajes, este tipo de cuestionamientos, simplemente nos remitamos a decir, no soy juez, no puedo opinar sobre esto, y además simplemente decir, es una menor, ¿no? Y entonces ahí no hay debate, no lo hay. Y sobre todo cuestionarnos, o incluso si queréis hacerle la pregunta a esa persona que envíe esos audios o esos mensajes que difunde la extrema derecha, plantearle ¿por qué cuestionas a la víctima y no cuestionas a los agresores?
Pero bueno, el caso es que, en efecto, hay un debate público muy importante sobre este asunto. Queríamos haber contactado con Antonio Maestre, no ha sido posible. Hoy es el lunes, además, los días en los que hablamos de feminismo, pero como ayer se cerró la Conferencia Global de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues hemos cambiado esa sección a mañana. Mañana hablaremos aquí y lo haremos con Yayo Herrero. Y hablaremos sobre feminismo y precisamente sobre estas deudas y sobre estas asignaturas pendientes que tenemos en la batalla de los derechos de las mujeres, de la igualdad y en la batalla precisamente contra estos discursos de la extrema derecha que se cuelan por las fisuras del sistema y que lo hacen con bastante habilidad porque de forma provocadora lanzan estos audios y todo el mundo, tratando de que se condenen, acaba dándoles más difusión de la que se pretende, y eso precisamente es exactamente lo que persiguen, con lo cual cuidado con caer en las trampas que nos van colocando en el camino. Bueno, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Y a ver si conseguimos contactar a Maestre, que seguramente en este momento estará en alguna tertulia, pero me gustaría hablar con él, porque me gustaría que me explicase lo de los jugadores de fútbol, esto que ha ocurrido con este jugador y que paró los gritos cuando le llamaban nazi. El partido se paró y se anuló, y nos gustaría que nos explicase de dónde viene esto, quién es este tipo, por qué ha sucedido lo que ha sucedido, y así tenemos una idea un poquito más precisa de lo ocurrido. Bueno, ¿y alguna cosa más? ¿Teníamos alguna cosa más aquí que trasladar? Es la última semana de programa. Pai, Mary, estáis preparando las maletas, espero. Yo me quedo, yo no me voy a ningún lado. Sí. ¿No os vais a mover? Un poco. No. María Protón. María Protón se va a mover. María Protón no va a despegar, no va a salir despegando protones. No. O a propagar los neutrones por el mundo. Tienes que llevarle tu mensaje de amor al mundo navideño, tu mensaje navideño, abrazos protónicos por el mundo. ¿Te imaginas? Ya no pasas contaminación nuclear, ¿no? Creo que no. Bueno, a ver, esto es lo que me han dicho. Como no se ve, puede que siga siendo radiactiva. No, supuestamente no, hombre, no. Ya hace unas semanas que no soy radiactiva. Pero bueno, sí que voy notando algo sobre los efectos de ese yodo radiactivo. Pero bueno, supongo que es porque están trabajando ahí ese yodo. Ya. Pues sí. Bueno, pues llega el tiempo del descanso. Van a ser 2 semanitas y... ¿Volvemos el día? ¿Volvemos? 6. ¿Qué día habíamos dicho? No lo sé, lo hemos Creo que habíamos dicho lunes 6, puede ser. No sé, ¿es Reyes? No sé. Diciembre, enero. Lunes 6 es Reyes, sí. Sí, el 7. El 7, vale. El 7, o sea, el día siguiente, pero no nos vamos a levantar cuando vamos a estar solos aquí, cuando está la gente entrando en el salón, abriendo sus cosas y sus regalos y sus cosas, y vamos a estar nosotros aquí hablando solos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Hay alguien? Todo eso. Así que, bueno, son Hola, mundo, ¿quieres un café? ¿Quieres un café? Pues muy bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, amiga. O sea, ¿tú vas a viajar ¿Lo quieres o no? saber todo? ¿Todo lo quieres saber? No, en Navidad no tengo mucha idea. Ayer estaba con mi mami y entonces le decía, mamá, pero si es que a mí no me ha gustado nunca la Navidad. Yo no quiero parecer un antisistema, si es que no me ha gustado nunca. Y entonces ahora que me estoy cuidando a mí mismo, como el del anuncio del yogur sentado en la taza del váter, digo, ahora que me estoy cuidando... Qué bonita analogía. Sí, soy un poeta callejero. Y digo, pero ahora que me estoy cuidándome, estoy mirando a mi interior, buscando qué es lo que quiero hacer en la vida. Ya sé lo que no quiero ser, eso lo tengo clarísimo, no sé qué es lo que quiero hacer en la vida, pero sé lo que no quiero ser. Y entonces, en esta huida hacia adelante, ayer hablaba con María Galería, en la escapada que hemos emprendido frente a lo convencional. Y entonces en esta escapada digo, es que no me apetece, o sea, yo es que no soy así, no me gustan esas cosas. Me gusta ver a la gente, me gusta mucho ver a la gente, pero es como el formato, ¿no? Y quiero mucho a mi familia, mucho, pero claro, les quiero en el día a día. Digo, a mí esto además el formato de las cenas y de todo, ¿no? Y tener que cantar cuando yo... A mí no me gusta cantar villancicos, no me gusta yo nunca he cantado villancicos. Pues eso. ¿Tú cantabas villancicos en las cenas? Sí, con la zambomba. Yo con zambomba no, pero canté con panderetas sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que no soy, que no. Y ahora, claro, si me ¿No eres dices, navideño? Que no. Y entonces, si me dices, oye, Fer, mira, es que te vas a ir a Suiza, a un pueblecito de montaña, lleno de nieve y de árboles de Navidad decorados, y entonces pasa un Papá Noel y tal, pues me ves con el espíritu navideño el primero. Pero a mí estas cosas Bueno, en yo África, creo que que se celebre en África se celebran en algunos pueblos que nos han enviado vídeos con árboles de Navidad y con gorros de Papá Noel, y digo, pero no, o sea, nos estamos volviendo. Entonces yo no soy de ese mundo, Yo preferiría estar en una playa. Hombre, no. En Navidad. Cuidado, buceando. Pues oye, ahí están. ¿Preferirías estar en un barco lleno de muchachotes? No, ese formato no me gusta tanto. Bueno, el caso es que... Pero sí que es como... marineros. A mí sí que me pasa, ¿no? Que es un periodo que es como siempre es lo mismo, ¿no? Como es una tradición, pues siempre tiene que ser lo mismo. Sí, y siempre tienes ganas de romper esa tradición y decir, venga, voy a hacer algo totalmente diferente. Pero mi madre diferente. es como yo, es igual. Pero está todo ideado para que no acabes haciéndolo. Claro. Porque claro, aparte de compromisos Bueno, familiares y demás, también es todo todo muy caro. Hacer un viaje en Navidad, si no lo haces con tiempo ya es imposible. Y dices, huevos fritos, sí, este año vamos a hacer una Navidad súper original, huevos fritos. Y la noche antes todo el mundo se echa para atrás. Este año lo celebramos todos entre amigos. Y todo el mundo el día antes se echa, no, es que mi familia, no, es que no sé quién cena solo. No, es Al final la tradición se impone. Siempre, se impone. Y entonces yo, que no soy la tradición, soy, o sea, el desafío a la tradición. Entonces, en Nochevieja tengo un planazo. Nos vamos con una furgo a Extremadura. Hay unos amigos que están en una casa rural y además son todos actores, actrices, es un grupo muy divertido, muy simpático, muy buena gente. Y entonces allí que nos vamos con una furgo, nos acampamos en las proximidades, pero disfrutando de la montaña. Y la noche de Nochevieja la pasamos en la casita con ellos, que es una casita rural pequeñita, con la chimenea encendida y cantando. Ese va a ser el planazo de Nochevieja. Muy bien. Y o sea que sí cantas. Pero canto a Luis Jack por tocar las pelotas. Como estoy aprendiendo guitarra. Por joder la tradición. Por joder la tradición, canto a Luis Jack, que es independentista, por si acaso, ¿sabes? A alguien le incomoda. Entonces, pues eso, así soy yo. Hombre, yo creo que cada vez hay más gente que sí rompe la tradición. De hecho, lo mismo que comentaba María, ¿no? Que viajar en Navidad o en Año Nuevo es cada vez más caro porque cada vez más gente lo hace. Es decir, yo creo que sí hay gente que rompe, pero es cierto que todavía cuesta mucho y romper a veces esas cadenas o digamos esos lazos que te unen y que parece que te hacen como algo imprescindible estar en familia, pues sí que cuesta romperlos. Pero vamos, yo creo que sí, yo en mi entorno, por ejemplo, sí que hay gente cada vez que lo hace más y que aprovecha, sobre todo Nochevieja. Ya sí que hay mucha gente que la Nochevieja se la toma de otra manera. Claro, pero en realidad puedes seguir haciendo cosas en familia, pero que sean diferentes. O sea, claro, es que el problema es que siempre se impone la tradición en el sentido de todo va a ser igual todos los años. Y entonces es como, hombre, pues igual podríamos cambiar un poquito. Sí. Pero bueno, al final yo creo que, también al final acabas primando el hecho de reencontrarte con la gente que hace tiempo que no ves y demás. Y entonces, bueno, sobre todo pues la gente que tenemos familia fuera y demás. Están aportando ideas muy bonitas en las redes sociales los oyentes de este... ¿Lo dices irónicamente o de verdad? No, de verdad. Para empezar, Sinsajo dice algo que a mí me gusta mucho como idea. Dice, mira, Fer, nuestra familia somos 4, nos agrupamos, nos escapamos a una casa rural. Dice, y es precioso estar aislados del mundanal ruido y de las redes. Ese es un buen plan, por ejemplo. Es un planazo. Entonces, claro, pues Sinsajo, sí, es parecido, pero lo organizáis en familia, está muy bien. Dice Lara, dice, a mí la Navidad me la sopla, pero sí que me encanta juntarme con toda la familia, me lo paso mejor con mis tíos. Dice que están muy grillados. Dice, a veces más que mis amigos, ¿no? Buscadora dice, voy a montar una empresa de alquiler de novias falsas para compromisos absurdos, como Navidades. Dice, ya lo hacen en China con bastante éxito, por cierto. Y esto es un planazo. Bueno, es que para ir a bodas. Y la preguntita de, hombre, y a mí me la hacían sobre todo cuando era adolescente. Hombre, ¿y ya tienes novio o no? Y ya es como todas las miradas se novio, tengo Tinder, mira, este, todos estos matches los tengo ahí. Como 10 caras mirándote para ver qué contestabas. Era como, no, bueno, pues no sé. Claro, y con 14, 15 años era como, no. Claro, y tus padres mirándote en plan, a ver qué va a contestar. Tus padres los que más te miraban, ¿no? Claro, eran los más interesados. Pero a mí esto de todas formas siempre me ha llamado la atención. Es verdad que la presión, en esto lo sufrís mucho las mujeres, especialmente a cierta edad, pero bueno, en general, todas las edades. Pero esa pregunta a mí nunca me ha resultado incómoda. Yo he habido etapas en las que no he tenido pareja y me preguntaban, oye, ¿y no? ¿Vas solo o acompañado? Solo.
¿Cuál es el problema? Incluso teniendo pareja, dice, va solo acompañado. Si es que yo, lo de involucrar a mis parejas en asuntos familiares, siempre me ha parecido que uno de los grandes gestos de amor es evitarle a tu pareja todo tipo de compromiso que le haga sufrir. Eso es un gesto de amor. Ya sé que aquí hay discrepancias, ya lo sé. Tienen que cumplir, claro, pero que me acompañen. No, mientras luego es verdad que a todos nos gusta que nos acompañen. Claro, pero que tú no decidas por esa persona si le va a gustar o no, que a lo mejor esa persona sí que realmente quiere ir. Claro, famosas últimas palabras. No, pero si te lo estás pasando genial con tu suegra, sigue disfrutando. Yo debo decir que, hombre, la Madre María Galería es un absoluto encanto. Claro, y el padre son divertidísimos. Sí. Bueno, pero porque me ha tocado gente alrededor muy divertida, muy maja. Claro, pero es Oye, que en la última reunión con el padre de María Galería estuve pisando uvas. Pues eso. O sea, que es un planazo, quiero decir, que no es... Y en la última reunión con la madre estuvimos de paseo por el campo, por el monte, o sea que es un planazo. Hombre, lo que pasa es que yo sí pero creo... te puede tocar una familia que no lo sea tanto y que a todos, nuestra propia familia, nos gusta mucho y imponerla... Ya sé que lo hacemos todos. Pero porque no todos... es imponerla, hombre. No, a veces simplemente es que quieres que tu pareja comparta a tu familia, que es parte de ti también. En ese sentido, yo no creo que sea algo terrible, o no tiene por qué serlo. Es verdad que hay casos en los que pues la familia política no es la que con la que más conectas, incluso puedes pasar un mal rato, ¿no? Yo conozco varios casos que realmente hay una relación muy complicada con las familias políticas, pero a priori no tiene por qué, es decir, es la familia de tu pareja, en algún momento es importante que los conozcas, luego es lo que dices, hombre, si realmente tienes muy mala relación por las razones que seas, pues se pueden buscar planes alternativos o soluciones, pero en sí mismo no tiene, o sea, yo no le daría esa carga negativa de por sí. Esto, claro, aquí lo que pasa es que los oyentes de Barcelona, quienes nos escuchan desde Barcelona, que se organizan que te cagas. Porque cada vez que hemos hecho una desvirtualización allí, de pronto ya tenían reservado el sitio, el restaurante, el sitio de las copas, no sé qué, la mesa para no sé cuántas personas, ya habían negociado hasta el menú, una cosa alucinante. Si estuvieran más cerca, organizábamos una en Navidad. Yo estoy deseando arreglar la cabaña clandestina en el bosque para hacer un encuentro clandestino de la cafetera. Tiendas de campaña, fogatas, una cosa hippie, un par de actuaciones musicales, Iñaki de la Torre, y hacer una especie de... Ya desde aquí te lo decimos. Iñaki, lo que pasa es que, claro, no hay soporte, no hay... Pero es clandestino. Es que, claro, tiene que ser clandestino. Primero, no hay cuartos de baño. Claro, hay una casita que queremos arreglar, pero eso va lento. A ver, también no hace falta dormir. No, igual se puede pasar. Ya estamos con los descuentitos. Ya empieza. No, pero oye, vamos a ver, Mary, ¿qué parte A ver, intenta aportar soluciones a los problemas que estabas planteando, ¿vale? No, perdona, el campo también, y las hojas sirven de papel higiénico, no las hojas de bosque. Pero hombre, si es mucha gente, igual, ¿sabes? La tierra no asume tanto. Hombre, ¿sabes? Depende de lo grande que sea el campo. También tampoco creo si es un bosque, el bosque de Sherwood. Además, se aceptan, por ejemplo, caravanas. Porque si vamos a hacer una especie de... Hostias, que de verdad que lo vamos a hacer. Que me parece un planazo total. Una especie de Woodstock, ¿sabes? Un Woodstock, pero en caravanas y tiendas de campaña. Vamos a hacer un... A ver... Yo ya tenemos furgoneta. Mira, vosotros ya tenéis furgo, hippie. Es bastante hippie. Que no os podíais poner de pie. Tiene 25 años. Que no tenía cuarto de baño, Mary. Que no tenía cuarto de baño la vuestra. Sí, pues no portátil. Bueno, o sea, teníamos algo para con un lo que váter y acompañarnos. cortinas, quieres decir. Sí, bueno. O tenéis que sacar la furgoneta a 10 kilómetros para utilizar el váter, o pretendes que pase toda la resistencia cafetera saludando mientras estás por la mañana. Tú no te preocupes, que eso está cerrando un negociado con el hidrocarburo, con el CO2. No puede ser. Pero me parece un planazo. O sea, hacer un encuentro, claro, un Woodstock, el Woodstock cafetero. Y entonces, ¿cuánta gente crees que estaría dispuesta a ir realmente? A mí me da miedo porque las convocatorias de la las convocatorias siempre han arrasado. Pero... ¿Tú crees que la desvirtualización de este año la podríamos hacer en tienda de campaña y una cosa así, con fogatas por las noches, varias fogatas, 3 o 4 fogatas así, la gente sentada alrededor y pasando chorizos y estas cosas? ¿No? Las patatas aquellas, ¿te acuerdas que contaste que hacían? Las patatas. Y por supuesto, mira, furgoneteo, yo me apunto, grupos de música, conciertos, yo me apuntaría seguro, buscadora. O sea, básicamente vamos a montar un festival, ¿no?
Bueno, pero sin festival, sin música. Hombre, a Iñaki de la Torre, desde luego, le vamos a secuestrar para que cante, eso sin duda. Yo que ya me habré aprendido alguna canción, también puedo interpretar una canción. Y seguro que a alguien engañamos para que cante. Guay. En primavera. Eso se podría hacer. ¿Creéis que seríamos capaces de Esto puede ser el esto? principio de un festival. Hay que pedir autorizaciones. Festival ¿o no? de la Resistencia. Si es una finca privada, bueno, sí, si va mucha gente habrá que pedir autorizaciones, seguro. Ya estamos liándola con la burocracia. Sí. Seguro, ¿no? Si es clandestino, no debes pedir autorización, pero claro, te la En juegas. realidad sería como una rave. Una rave, y la rave es ilegal, sí. Sí. Pero si no cobras, si esto es un encuentro, si esto Ya, es un la rave encuentro... tampoco cobras. A ver, algún entendido en derecho que nos haga una explicación. ¿Se puede quedar masivamente en un sitio? Es una especie, ¿cómo se llaman las quedadas estas que hacen una... Flash mob. Una flash mob. Es una flash mob en medio del campo. Digo yo que en eso no habrá que pedir autorizaciones, ¿o sí? Lo que pasa es que si te quedas a dormir... ¿Qué pasa? No sé. Hombre, si es una finca privada, jolín, estoy diciendo que es en un trocito de, Claro, igual eso sí. de finca. No, en una ¿eh? finca privada no creo que haya problema si tienes Tú podrás autorización del invitar, dueño. Mientras que claro, no- tú puedes mientras que no invitar se a toda quejen la los gente vecinos. que quieras, Sí, sí. ¿no? O sea, no, Oye, pues aquí hay mucha gente que tiene furgo. He invitado 200 furgonetas, pero están dentro de la finca, pues yo qué sé. Hombre, Sí, tampoco sí, yo caben, creo o que sea, ahí que no hay estamos problema. hablando de una parcela, que tampoco estamos hablando de 700 kilómetros. Pero, oye, pues vamos a empezar a pensar en esto. A ver si hacemos el busto cafetero. Mira, podemos además... Bueno, esto va a... Dice, en propiedad se puede acampar. Dice, para fogatas ya es más complejo. Bueno, si no las fogatas, igual. No debería haber problema. Ya, pero no me digáis, sin sajo, no me digáis no debería, no nos vale como argumento político ante la Guardia Civil. No nos vale como argumento técnico. Necesitamos un abogado que lo sepa, que sepa si no hay problema real. Dice, mira, en la Alpujarra se celebraba una fiesta para fin de año, la fiesta del dragón, la llamaban, venían muchas caravanas y autocaravanas, cada año morían 2 o 3, vaya, qué suerte, y al final la prohibieron. Dice, pero creo que no va por ahí, no, estábamos pensando en algo un poquito más sosegado, sin fallecimientos. Sin fallecimientos, pero que tampoco parezca una secta. Claro, es que todo luego, dice, mirado desde lo sano está muy bien, pero tú imagínate que a alguien le roban un portátil. Dice, no, entre la cafetera no pasa. Ya deduzco yo que entre la cafetera no pasa. Pero puede ser que alguien de la no cafetera pase. Problemas. Aunque eso, como me dice María Galería, que le decía ahora cuando nos estábamos alquilando la furgo para esta Nochevieja, y digo, jolín, igual esta es un poco grande. Digo, ya que vamos a ir un poco cómodos, pero... Digo, es que si esta es muy grande, luego el camino, imagínate, no sé si este año igual nieva, el año pasado no nevó, pero igual nieva este año. Y entonces me dice, ¿de verdad en septiembre estás pensando en si va a nevar? Dice, ¿y no podemos preocuparnos de eso cuando lleguemos al sitio? Y digo, ¿es verdad? Y eso creo que es la edad. Ahí sí que creo que antes... No, yo creo que no. Yo creo que sí, yo no era tan... Yo creo que es la... Yo no me preadelantaba a esas cosas. Bueno, también igual porque te han pasado estas cosas, entonces... La experiencia, ¿sabes? ¿no? Claro. Y entonces te preocupas más de volver a pasarlo. Ah, mira, dice, ¿en un camping se puede hacer? Bueno, en un camping te resuelves todos los problemas. Claro. Lo que pasa es que en un camping el problema es si hay gente alojada que sea no es parte diferente. de la fiesta. Claro, Ya, no les pero va a molar bueno. nada. Tendrías como que reservarlo o que avisaran a todos los... Claro, pero puede ser en una los fecha... campistas. Hombre, eso sería ideal en un camping, pues no sé, en Asturias, en algún sitio precioso, o en Euskadi, o por ahí por Pirineos, algún sitio de esos que estés viendo todo el valle, que podamos poner las furgos en un Gijón sitio hay muy un bonito. camping que es donde además estuvimos Ainhoa y yo este verano y está muy bien porque además da al mar, está cerca de la ciudad y había además muy buen rollo. Ostras, mira, me encanta esto, Xavi, me parece una idea increíble. Habrá que crear un grupo furgo cafetero. Me parece una idea alucinantemente bonita, alucinantemente divertida. Así que vamos a empezar a crear... Sí, vamos a crear, porque además es verdad, hay bastantes oyentes de la cafetera. Los oyentes de la cafetera son muy folk. Lo ponemos Llevan en Twitter. un rollo indie. Sí, hacemos un grupo en Twitter de grupo Furgo Cafetero, que es gente que anhela un estilo de vida sobre ruedas, siempre mirando al horizonte. Mira, me en la escribe Ainhoa carretera. y me dice, claro que tenemos VC en la furgoneta. Ya se ha ofendido, ya se ha ofendido. Ya está en marcha. Ainhoa ya ha cogido la furgoneta. Ahora aparece Ya está aquí en 5 reservando minutos. fecha. ya está aquí en la furgoneta. Vamos a llamar a Ainhoa. Venga, vamos a llamar a Ainhoa. A ver, espérate, Ainhoa. Vale, entonces voy a crear el grupo, ¿no? Sí. Vale. Furgo Cafetero. Entonces, por favor, aquellas personas que tengáis furgoneta, nos lo hacéis saber. Nos lo hacéis saber, furgoneta,
caravana. Buenos días. Buenos días, Ainhoa Goñi, por favor. ¿Cómo estáis? Soy su conciencia, buenos días. No entiendo de eso. Te llamo de la café, es verdad. No tengo eso, eso no ha venido. No, pero pregúntame por otra cosa que igual... Oye, entonces vamos a hacer... Mira, Mamen también dice que le metamos en el grupo Furgo Cafetero. Vamos a hacer... Planazo. ¿Te parece un planazo que sí? Planazo total, sí. Entonces, creo que lo más sencillo, porque decía hacerlo clandestinamente, pero claro, si ese era el rincón en el que me quería esconder, pues darlo a conocer no es una buena públicamente no parece muy inteligente. Estrategia. Pero en todo caso también veíamos que puede tener ciertas cuestiones legales que quizá es mejor que todos como adultos acudamos al mismo sitio, lo pactemos con un camping bonito y digamos, pues en tal fecha le vamos a llenar de furgonetas y de tiendas de campaña y de coches con tiendas de campaña, lo que la gente elija. Sí, justo lo decía María, que además en estos campings hay un buen rollo. Nosotros tuvimos mucha suerte todo el viaje y además en uno de ellos, ¿verdad? Nos encontramos a un mecánico que estaba ya alojado todo el verano y nos arregló un problema que tuvimos con una fuga en la ducha. Bueno, nos colocaron ellos nos cambiaron sistemas, todo además gratis. Les teníamos que invitar a algo porque no nos dejaban pagar nada. Y se crea una comunidad muy interesante en estos sitios cuando hay mucha gente viviendo una temporadilla. No, que no hay que comprar una. Hay gente por aquí que está diciendo, pero hay que comprar una furgoneta. No, hay que comprarla, que se pueden alquilar, que nosotros ahora, precisamente en Nochevieja, nos vamos con una alquilada. Y además nos vamos con una caravana, que es más grandecita que una furgo, pero se puede ir con furgo. Claro, la furgo mola mucho más, estéticamente principalmente, es mucho más bonita una furgo, y mola más para caminos pequeñitos. Pero en la caravana es que vas con un cuarto de baño en toda dimensión, con el espacio de la mesita separado, que puedes trabajar y que alguien esté durmiendo sin molestarle. En fin, tiene otras ventajas. María y yo estábamos escribiendo, leyendo frente al mar, y teníamos la furgo que era que también es verdad que nosotras tampoco somos muy grandes y nos apañamos bien, pero es verdad que sí que te permite meterte en caminos. Bueno, es que llegamos a sitios impresionantes en Galicia, porque te metes por todas partes. Mira, aquí dicen que los campings más salvajes están en la Costa da Morte. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir ese grupo, un grupo privado de Twitter, no privado, pero vamos, de mensajes internos de estos de Twitter, los que queráis participar porque os guste ese tipo de vida, porque hayáis viajado en furgo alguna vez, porque os guste dormir en tienda de campaña, porque obviamente no a todo el mundo le gusta, y oye, otros encuentros hacemos también ya en teatros cerrados, incluso en la calle, otros tipos de encuentros hacemos, pero para gente que esté dispuesta a vivir con optimismo una experiencia así, hagamos un grupo, porque seguro que nos alimentamos un montón, nos recomendamos sitios chulos, nos ponemos de acuerdo para Y Fer, tú lo has vivido. Cuando haces una cosa de estas, te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes en casa que no te sirven para nada, y con las poquitas cosas que se puede vivir, ser feliz y estar estupendamente. Viene muy bien un viaje de estos de mínimos, al menos aunque sea en objetos que te puedes llevar, porque te hace replantearte. Nos vino muy bien a María y a mí este verano ver lo que es importante y las cosas que te hacen feliz. Y las que te dan absolutamente igual cuando vuelves. Y me parece un planazo. Y eso sí, es obligatorio, por lo menos, no sé cuántas noches lo vamos a organizar, pero en una de las noches es obligatorio el disfraz hippie. ¿Ah, sí? Esto va a ser un planazo, florecitas en la cabeza, rollo busto, tal. Claro, a ver, las pintas de furgoneta son las pintas de furgoneta. Pero llega un momento que es como... Pues una camisa larga, ancha, ya con esto está. No, porque además, claro, en la furgoneta cabe lo que cabe. Y estuvo muy bien porque yo me llevé además una mochila normal. Entonces allí metí como enrollada la ropa. Y de hecho me sobró ropa limpia. Mira, Mamen dice, saco, colchoneta, tienda y poco más. Belisa dice, yo a Belisa la he visto conducir a una de las oyentes que se presentó en Castellote. La he visto conducir una buena furgo. O sea que y nosotras cocinamos en la furgo estupendamente, además. Así que esto pues... Ollambre dice, Ollambre, vamos a ver, el camping de Ollambre. Vamos. Oh, ese es precioso. ¿Ah, sí? Sí. Pues esto está ganando puntos, ¿eh? Aquí surgen iniciativas como... Bueno, a quienes tenemos precisamente muy bonito, pero tiene piscina, vamos a ver, una cosa un poquito más perdida en el bosque, no me hagáis esto. Una cosa un poquito menos, ya sé que os gusta además disfrutar de la vida... Aunque tiene... El de Ollambre que he estado yo tiene dos zonas, y una de ellas sí que estás como en lo alto del acantilado, en una zona con árboles, que un poco más alejada de la parte, digamos, con más servicios del camping. Sí. O sea que esa nos podría servir en la zona más alejada. Y luego el que quiera, pues que se pase a darse un bañito, a darse un bañitos. En la... Y además lo divertido en Cantabria en primavera no sé yo, Claro. Vale, el baño.
Bueno, lo vamos a apuntar, vamos a tomar nota de esto porque nos... Hemos puesto además un tuit desde Radio La Cafetera y os hemos pedido que contestéis a ese tuit si queréis uniros al grupo y entonces os añadimos. Entonces, aquí, oyentes de este programa, nos buscáis en Twitter, es @Radio La Cafetera, @Radio La Cafetera, ahí veréis ese tuit, pero en todo caso me enviáis a mí un privado, a María o a esa cuenta y os incorporamos en ese grupo de gente o bien que le gusta la vida en el campo, la vida sana de mochilero, de... Importante, tenemos que poder enviaros mensajes, tenéis que tener los mensajes abiertos para añadiros por lo que estoy viendo. Tienen que seguir la cuenta. Claro. Solo seguir la cuenta, ¿no? Seguirse, para que se abran entonces la posibilidad de mandar mensajes. Seguir sus. Bueno, pues eso. ¿Que nada más? Nada más. Oye, pues ya ha nacido una iniciativa y buscamos un sitio y ahí que se discute. Me encanta, porque estas cosas además pasan desde la improvisación. No, todo esto estaba pensado. Está todo pensado. Está todo pensado. Goñi, gracias. Cuídate. De nada. Miércoles hablamos. Prometemos enseñar cómo nos hicimos María y yo las mascarillas limpiadoras en verano. Vale, con café usado. Habrá curso Claro. ese día de mascarillas limpiadoras de rostro. Todo con café, todo con café. Ahora preparad el disfraz hippie, florecitas en el pelo. Nosotros y todo lo tenemos ya, nosotros ya tenemos flores para la cabeza y todo. Hemos estado de festivales este verano, pero ¿tú qué te crees? Eso es verdad. Si el que no está preparado soy yo, estoy intentando concienciarme. ¿No ves que me estoy ya sudando? Ya me están sudando las manos. Ey, relax, Fernando, relax, todo va a ir bien. Ya, sí, es muy fácil de decir, pero el que le sudan las manos... Se está tocando el pelo así como de una manera... Sí, yo me relaxo, pero las manos me sudan. Así que nada. Bueno, mira, en un camping hay un islote sin nada, dice Ferran, dice, este es el... Va a haber que hacer una lista de sitios. Lo vamos a ver. Vale. Gracias, Goñi. Un abrazo. Adiós. Bueno, y con esto nos vamos a marchar. Ya ha nacido el grupo Furgo Cafetero, que por cierto, los que entrevistamos el otro día aquí en la cafetera, que estaban recorriendo el mundo... Están en Lanzarote ahora, ¿no? Están en Lanzarote. Y pero están una enviando pasada de fotos que están enviando. Unas imágenes absolutamente chulas. Y la verdad que nos da muchísima envidia. Y entonces llegaron el otro día precisamente con las furgos a un pueblo nudista, con la furgo. Y dice que, claro, la gran ventaja, y más en esta época del año, es la super mega tranquilidad con la que se han encontrado. Mira, algoquerecordar.com, que están también en Instagram. Y ahí están contando sus experiencias con su furgo que ahora están recorriendo el Lanzarote. Un planazo y una envidia que nos da tremenda. Así que nada. Bueno, Pai, Mary, gracias. Gracias. Mañana más. Mañana volvemos, mañana más. Cuidaos todos. Muchísimas gracias a todos. Resistencia Cafetera. Ponernos un mensaje por privado en Twitter y os vamos incorporando a ese grupo de furgoneteros cafeteros. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Still you run to carry me.